Capítulo 105. Solución. De hecho, había cada vez más problemas. De camino a casa, Chenen pensó continuamente en un problema, que era cómo mostrar su fuerza de manera adecuada y razonable. Antes, había planeado hacerlo lentamente, revelándolo poco a poco, para que pareciera más razonable. Sin embargo, ahora que lo pensaba, incluso si lo hacía lentamente, otras personas seguirían sospechando. Después de todo, solo quedaban unos meses hasta los exámenes de ingreso a la universidad. Cuando llegara ese momento, sin importar que, tendría que revelar toda su fuerza. Pasar de un estudiante de secundaria común y corriente a un genio en Body Forging Completion en solo unos meses sería demasiado incrédulo. Aquellos que investigaran podrían adivinar que Chenen había llegado a este lugar hacía mucho tiempo, pero no lo había revelado. Esto causaría aún más problemas. Era un genio en Body Forging Completion, entonces, ¿por qué fingió ser una persona común y se quedó en una escuela secundaria común? Cuando llegara ese momento, Chenen tendría que encontrar excusas. Además, ahora que las cosas habían llegado a esto, Chenen sintió que ya no podía ocultarlo. Quería ocultar su fuerza a los demás, pero ahora, no solo Liu Yi lo sabía, incluso ese hombre de mediana edad también lo sabía. A través de estas dos personas, más y más personas se enterarían. ¿Cuál sería el punto de ocultarlo en ese momento? Chenen no pudo evitar suspirar. Parece que necesito encontrar una buena explicación, pensó Chenen antes de regresar a casa. Al día siguiente, Chenen fue a la escuela como de costumbre. Al llegar a su salón de clases, descubrió que estaba completamente lleno de gente, e incluso había muchas personas de las clases vecinas parados afuera y mirando hacia adentro. El amigo de Chenen, Liang Guo, también estaba entre la multitud. ¿Qué está pasando? Chenen sintió bastante curiosidad cuando le preguntó a Liang Guo. Fan Jingxuan está aquí y mirando a Chenen, Liang Guo arqueó las cejas y preguntó. ¿No vas a venir a echar un vistazo? ¿Fan Jingxuan? Chenen frunció el ceño antes de recordar quién era. ¿Para qué está ella aquí? Ella parece estar aquí para enseñar. Una mirada de admiración apareció en el rostro de Liang Guo. Estoy seguro de que no lo sabes, pero en ese examen anterior, Fan Jingxuan ocupó el primer lugar, y está en Body Forging al 80%. Body Forging 80% y ella está tan cerca de completar Body Forging. Por eso está aquí para dar una lección, dijo con tristeza. La escuela a menudo tenía excelentes estudiantes que daban lecciones a otros. Parecía que Fan Jingxuan había sido el elegido esta vez. Tenían la misma edad y, sin embargo, ella estaría en el atril hablando, mientras que ellos solo podían escuchar. Había una enorme brecha entre ellos. No es de extrañar que la expresión de Liang Guo fuera tan complicada. Pero incluso si es así, ¿por qué hay tanta gente aquí? Chenen miró a su alrededor mientras preguntaba. ¿Estos son todos sus admiradores? Se rió entre dientes Liang Guo. Es su culpa por ser tan bonita y muy bien, a una edad como esta, siempre que uno se viera bonito, no era demasiado sorprendente ver a mucha gente apiñándose a su alrededor. De pie fuera del salón de clases y mirando por la ventana, Chenen vio a una niña de pie en el atril. Era bastante hermosa y tenía un aspecto exquisito, y parecía una muñeca de porcelana y desprendía un encanto impactante. Tenía solo unos 16 o 17 años, pero su figura estaba bastante desarrollada. Se veía increíblemente deslumbrante y, mirándola, uno no podía evitar sentirse encantado. Al mirar a la joven, pensó Chenen para sí mismo. Chenen había oído hablar de este Fan Jingxuan en su vida anterior. Se dijo que su formación era bastante buena. Su familia estaba en el sector inmobiliario y tenían mucho dinero. Ella misma fue bastante sobresaliente y fue la mejor estudiante en la escuela secundaria número 1 de Lin City. En ese entonces, parecía que habían pasado muchas cosas, pero como no estaban relacionadas con Chenen, no sabía mucho sobre la mayoría de ellas. Sin embargo, hubo un incidente que él conocía. En su vida anterior, parecía haber un grupo de ladrones que habían secuestrado a esta chica y habían exigido un rescate, sacudiendo a Lin City. Fue en ese momento que Chenen se enteró de esta chica. Chenen pensó para sí mismo y sonrió. ¿Entonces ella tiene muchos admiradores en la escuela? Chenen le preguntó a Liang Guo. Por supuesto. Hablando allí, Liang Guo se apasionó bastante, y mucho menos en cualquier otro lugar, solo en nuestra clase, muchos de nuestros compañeros de clase son fans. Su rostro estaba rojo mientras hablaba enérgicamente. Chenen asintió pensativo mientras preguntaba. ¿Te gusta? Pero, por supuesto, asintió Liang Guo, estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por ella para convertirse en mi novia. ¡Qué casualidad! Chenen asintió con una expresión seria. Ella también me gusta. Al escuchar esto, Liang Guo se congeló. Miró a Chenen antes de poner su mano en la frente de Chenen. No tienes fiebre y hermano, no pensemos en eso, solo estaba bromeando, dijo Liang Guo, con sus antecedentes, ella nunca consideraría a personas como nosotros. Por otro lado, creo que nuestro nuevo compañero de clase Liu Yi es bastante bueno.
Ella también parece estar muy interesada en ti. Sin embargo, Chen solo asintió mientras sonreía y decía. ¿Cómo sabes que no tendrás éxito si no lo intentas? Para algunas cosas, si pierde la oportunidad, no tendrá otra oportunidad. Como tal, no importa cuál sea el resultado, aún debe intentarlo. Le dio una palmada en el hombro a Liang Guo y su sonrisa no cambió, parecía pura y natural. Si tienes éxito, será lo mejor. Si fallas, tampoco importa mucho. Por lo menos, no te arrepentirás. Liang Guo estaba atónito. Eso tiene sentido. Se rascó la cabeza y, al mirar la sonrisa de Chen, se sintió bastante avergonzado. Así es, fue solo una confesión, ¿no? No fue un gran problema. Tal como había dicho Chen, si lo lograba sería genial. Incluso si fallaba, no importaría mucho, y al menos no se arrepentiría. ¿De verdad quieres perseguirla? Milímetros. Al mirar a Chen, Liang Guo no pudo evitar asentir. Chen sonrió y dijo. En ese caso, haz tu mejor esfuerzo y pruébalo. Hizo un gesto con la mano, se volvió y se fue. Lo que sea, será capítulo 106 hablando felizmente. Aquí tienes una carta. Una carta yacía sobre una mesa vacía. No fue solo Fan Jingxuan. Incluso las personas que la rodeaban ya no estaban sorprendidas por este tipo de cosas. ¿De quién es eso? Sentada junto a Fan Jingxuan, una chica delicada y bonita con un vestido preguntó por curiosidad. Parece ser un niño de la clase 1-9. Su aspecto era bastante bueno y era muy educado, pensó Konji antes de responder. Me pidió que le diera esta carta antes de irse, dijo, antes de agregar. Ese chico era bastante alto y parecía bastante diferente a otras personas. ¿En qué era diferente? Otra chica preguntó por curiosidad. Parecía muy limpio. Konji pensó antes de repetir. Así es, limpio. Tenía buen aspecto y su aura desprendía una sensación de limpieza. Pensando en ese chico de antes, era bastante difícil olvidarlo. Después de ser compañera de escritorio de Fan Jingxuan durante tanto tiempo, se había acostumbrado a cosas como esta. Las cosas hermosas y maravillosas a menudo atraían a la gente, y muchas personas se habían enamorado de la hermosa Fan Jingxuan a primera vista. De esas personas, muchas personas habían querido acercarse a Fan Jingxuan a través de Konji. Había muchas personas que le habían pedido que les entregara cartas. Sin embargo, fue una pena que, a pesar de que había tanta gente persiguiendo a Fan Jingxuan, ninguno de ellos había tenido éxito. Fan Jingxuan no estaba interesado en ninguna de esas personas. A pesar de que fue educada, era evidente que los mantenía a distancia. Debido a esto, muchas personas se habían sentido deprimidas antes. A lo largo de los años, Konji había visto a muchos niños. La mayoría de los admiradores de Fan Jingxuan eran niños de la escuela y algunos eran de otras escuelas. Entre ellos, la mayoría eran bastante extraños y algunos bastante sobresalientes. Después de pasar mucho tiempo sentada con Fan Jingxuan, sus estándares también habían aumentado. Los chicos que la gente normal consideraba sobresalientes eran regulares a sus ojos. Sin embargo, ese chico de hoy no era el mismo que los demás. Aunque su apariencia era buena, no eran tan increíbles. Sin embargo, su aura era increíblemente única. Parecía digno y gentil a la vez, y desprendía una sensación de honestidad y limpieza. Esto la hizo recordarlo. Así es, todavía está afuera. ¿Quieres conocerlo? Konji pensó antes de preguntarle a Fan Jingxuan. Al escuchar esto, Fan Jingxuan no reaccionó demasiado y solo asintió. Salió del salón de clases con su vestido blanco. La luz del sol en el exterior brillaba sobre su cuerpo, iluminando sus rasgos, haciéndolo parecer como si estuviera resplandeciente. Bajo la luz del sol, su vestido blanco ondeaba, haciéndola parecer una diosa mientras salía. Afuera, un niño estaba parado allí. Comparado con Fan Jingxuan, el niño vestía de manera bastante simple. Solo vestía el sencillo uniforme escolar, que, combinado con su atractivo aspecto, le daba una sensación única. Bajo la luz del sol, el joven sonreía, como si estuviera lleno de optimismo ante la vida. Emitía una sensación de calma y naturalidad. Ese aura única y esa actitud tranquila hicieron que Fan Jingxuan, que estaba acostumbrado a ver compañeros sobresalientes, se detuviera y mirara. Hola, dijo cortésmente. Hola, mi nombre es Chen. El joven se presentó con una sonrisa de disculpa, lamento molestarlo y originalmente no quería molestarlo, pero parece que lo hice. Me disculpo por eso. Fan Jingxuan se quedó mirando por un momento antes de sonreír y decir. Está bien, se veía bastante amigable y no parecía tan inaccesible como pensaban otras personas. Chen conversó con ella un rato y la discusión fue bastante agradable. Hay algunas cosas que se pueden enviar por poder, pero hay algo que quería darte personalmente. Chen sonrió mientras sacaba una carta de su bolso y la extendía con seriedad. Mirándolo así, Fan Jingxuan abrió la boca, queriendo decir algo, pero se detuvo. No te preocupes, Chen sonrió mientras decía.
Sé lo que estás pensando. Compañero Fan, estás destinado a no quedarte aquí por mucho tiempo y te irás a lugares mejores. Como tal, antes de eso, no querrás involucrarte demasiado con otras personas y creo que no es porque menosprecias a los demás o porque no estés dispuesto, sino porque no quieres acercarte a la gente y luego separarte pronto. Esto lastimaría a otros y también haría perder su propio tiempo y ¿eso es todo? Fan Jingxuan miró a Chenen, sintiéndose bastante sorprendido. Lo que Chenen había dicho era de hecho lo que pensaba. Era solo que en el pasado, nunca antes le había dicho esto a nadie. Todos los demás pensaban que no pensaba que la mayoría de los chicos eran lo suficientemente buenos solo porque su formación era buena y que tenía un buen talento. Solo aquellos que estaban realmente cerca de ella sabrían que este no era el caso. Fue porque no quería lastimar a los demás que se negó a todos. Dado que ella no estaría aquí por mucho tiempo, ¿qué necesidad había de comenzar algo? Eso era lo que pensaba y muy poca gente lo sabía. Chenem no la conocía y, sin embargo, podía adivinar lo que estaba pensando. Al mirar al sorprendido Fan Jingxuan, Chenem solo sonrió. En su vida anterior, a pesar de que no había interactuado con Fan Jingxuan en la escuela secundaria, luego tuvo alguna interacción con ella, por lo que sabía un poco sobre ella. Esta fue una buena oportunidad para utilizar esta información. Tu pensamiento es muy bueno y amable. No vine por nada más. La expresión de Chenen era sincera mientras hablaba lentamente. En realidad, si no fuera por el hecho de que íbamos a ir por caminos separados, no habría hecho esto. Es solo que hay que hacer algunas cosas, o de lo contrario no habrá conclusión. Como tal, estoy aquí antes que ustedes. Hablando allí, sonrió, estoy muy feliz de haber podido conocerte. Siento lo mismo. Al mirar la expresión sincera de Chenen, Fan Jingxuan se sintió un poco conmovido y sonrió. Antes de que vinieras hoy, nunca había pensado que habría alguien en la escuela que me entendiera tanto. También estoy muy feliz de conocerte. Los dos se miraron y sonrieron, y sintieron una sensación de cercanía. Después de esto, se dirigieron al campo de ejercicios y charlaron tranquilamente. En el camino, hablaron mucho, desde el cultivo hasta la vida, pasando por la economía, entre muchas otras cosas. Durante todo este tiempo, Fan Jingxuan se sintió bastante conmocionado. Capítulo 107. Jefe de Canon Fan Jingxuan estaba algo sorprendido. Debido a su experiencia y talento, se había encontrado con muchas personas destacadas de la misma edad. Entre esas personas, algunas tenían un gran talento, algunas tenían personalidades decididas, algunas tenían un vasto conocimiento pero eran muy pocos los que podían seguir el ritmo de sus pensamientos. No importa de qué hablaran, Chenen podría seguirlos fácilmente. Ya sea en términos de artes marciales, historia o economía, tenía sus propios puntos de vista únicos. Fan Jingxuan nunca antes había conocido a una persona de edad similar como esta. De hecho, algunas de sus perspectivas eran bastante compatibles con las de ella, haciéndola sentir que la conocía bien. Durante esta breve interacción, no pudo evitar sentirse bastante favorable hacia Chenen y también comenzó a sentir algo de curiosidad por él. ¿Cómo fue el pasado de este joven? ¿Por qué nunca había oído hablar de él antes? Ya es hora de que comience la clase. Chenem no sabía lo que estaba pensando Fan Jingxuan y solo sonrió cuando dijo. Debería regresar bien. Fan Jingxuan asintió y sonrió mientras miraba a Chenen, espero que todavía podamos ser amigos en el futuro. Lo haremos, Chenen asintió y sonrió. Después de esto, hizo un gesto con la mano, se volvió y se fue. Bajo la luz del sol, la figura del joven desapareció gradualmente. Fan Jingxuan se quedó allí sola, mirando en silencio al joven irse, con una sonrisa en su rostro. Llegar hasta aquí fue bastante bueno, pensó Chenen mientras caminaba. Él de repente hizo contacto con Fan Jingxuan, naturalmente, no porque estuviera aburrido, ni porque realmente le gustara. Querer a alguien estaba muy por detrás de Chenen. Hacía mucho que había superado esa etapa. La razón por la que había hecho esto era para hacer las cosas. Cuando Chenen entró al salón de clases, descubrió que muchas personas lo miraban con extrañas miradas. Parecía que lo que había dicho Chenen había causado un efecto. Lo que había dicho con Liang Guo fue en un entorno público y muchas personas lo habían escuchado. Este tipo de chisme se difundió rápidamente y, a estas alturas, probablemente toda la clase lo sabía. La expresión de Chenen no cambió mientras caminaba silenciosamente hacia su asiento. Mucha gente lo miró con curiosidad y algunos querían preguntarle qué había sucedido. Sin embargo, en ese momento, sonó la campana y los estudiantes se quedaron en silencio al comenzar la clase. Sentado en su escritorio, Chenen miró hacia un lado y vio que el asiento cercano estaba vacío. Si recordaba correctamente, ese era el asiento de Liu Yi. Hoy no había venido a clase. ¿Fue por lo que pasó ayer?
Chen pensó para sí mismo antes de pensar para sí mismo. A pesar de que este mundo había cambiado mucho, lo más probable es que aún sucedieran algunas cosas, al igual que no hubo muchos cambios en los compañeros de clase y amigos que lo rodeaban. Si ese fuera el caso, el secuestro de su vida anterior probablemente volvería a ocurrir. Debería estar sucediendo pronto y esta sería una buena oportunidad. La mirada de Chen estaba tranquila mientras pensaba para sí mismo. En otra parte, Liu Hui y Liu Xin estaban hablando. En realidad, mirando a Liu Xin, Liu Hui tenía una expresión confusa. ¿Ese chico pudo lastimarte fácilmente? No me lastimó y Liu Xin bajó la cabeza, sintiéndose bastante avergonzado. No me atacó en absoluto, pero fue capaz de reprimirme fácilmente. Liu Hui lo miró fijamente. Derrotar a alguien y reprimir a alguien era completamente diferente. Solo podrías derrotar a alguien si fueras un poco más fuerte, pero reprimir a alguien requería una enorme disparidad de fuerza. Esa persona era fuerte hasta tal punto. Aunque no sé por qué, ese chico definitivamente no es una persona común y probablemente esté cerca de completar la forja del cuerpo y Liu Xin suspiró de nuevo, es un poco extraño. Liu Hui entendió lo que estaba diciendo. Habitualmente hablando, para que alguien de esta edad alcance la finalización de la forja corporal, sin duda sería un verdadero genio. Si se difundiera la noticia sobre esto, un grupo masivo de personas vendría y le rogaría que se uniera a sus escuelas y se convirtiera en un discípulo central. A pesar de tener tanta fuerza, esta persona no lo demostró y permaneció en un lugar pequeño como este. Fue bastante extraño. Sin embargo, Liu Hui no pensó demasiado en esto por ahora. Después de todo, todo tenía una razón. Lo que le importaba en este momento era su hermana pequeña, Liu Yi. Parece que estaba equivocado. Pensando allí, la expresión de Liu Hui se suavizó. Se había enojado porque pensó que alguien estaba engañando a su hermana pequeña, razón por la cual ella tomaría la técnica central de la escuela Solid Rock y la regalaría. Ahora, sabía que esa persona no era una persona común, sino un verdadero genio. Para un genio como este, darle una técnica de forja corporal no fue un gran problema. Si alguien más supiera de él, habría muchas personas que estarían dispuestas a sacar las técnicas secretas de forja corporal de su escuela para tratar de atraparlo. Para aquellos sin muchos recursos, las técnicas de forja corporal eran muy valiosas, pero cuando la gente llegaba a cierto punto, este tipo de cosas dejaban de ser un gran problema. Los tiempos no eran como en el pasado, cuando cada escuela guardaba celosamente sus técnicas de forja corporal. Durante esta era de la información, para aquellos con los recursos adecuados, las técnicas de forja corporal de las diversas escuelas ya no eran secretos. Comparativamente hablando, los verdaderos genios eran el núcleo de las escuelas, y eran mucho más raros. Pensando allí, la ira de Liu Xin disminuyó y, en cambio, se sintió bastante favorable hacia lo que había hecho Liu Yi. Que ella descubriera a tiempo un genio oculto y estableciera una buena relación con él sin alertar a nadie más, así como invertir en él con una técnica de forja corporal, esto fue muy bien hecho por su parte. Como se esperaba de alguien de la familia Liu. ¿Dijiste que eras de la familia Liu? Liu Hui miró hacia arriba y le preguntó a Liu Xin. No, no lo hice. Liu Xin negó con la cabeza y respondió. No dije de dónde vengo, solo que me pagaron para golpearlo. Eso es bueno, entonces. Liu Hui asintió y dijo. Déjame este asunto a mí de ahora en adelante. Decidió que buscaría a su hermana pequeña y hablaría seriamente sobre esto. Sería una lástima que un brote tan extraordinario estuviera enterrado aquí. Si no lo descubrían, no podrían hacer nada. Sin embargo, ahora que lo habían descubierto, naturalmente no podían dejarlo ir. Después de todo, en esta época, las personas con talento eran lo que más importaba. Después de esto, se volvió y se fue con Liu Xin, y fue a buscar a Liu Yi. El tiempo pasó gradualmente. Pronto, había pasado medio mes. Durante el último medio mes, el ruido de lo que Chenen había hecho la última vez se fue apagando gradualmente. No fue solo en la clase de Chenen, sino que incluso aquellos en la clase de Fan Jingxuan sabían que tenía otro admirador. Cuando Chenen caminaba, muchas personas lo miraban con extrañas miradas. Como era de esperar, sin importar la hora o el mundo, este tipo de chismes se extendió rápidamente. Sin embargo, a Chenen no le importó y siguió con sus asuntos como de costumbre. Ya es hora y, sentado frente a su escritorio, Chenen pensó para sí mismo mientras escribía en su libro. Basado en sus recuerdos de su vida anterior, hoy era el día en que ese incidente iba a suceder. Por hoy, Chenen había hecho los preparativos. Hoy era domingo y por este motivo no se quedó en casa y en cambio vino a la escuela a revisar su trabajo de clase. Era solo que a pesar de esperar una mañana entera, no escuchó nada fuera de lo común. ¿Cambiaron las cosas?
Al mediodía, Chen levantó la cabeza y se sintió bastante sorprendido. Recordó que ese incidente había ocurrido por la mañana. Sin embargo, no había pasado nada. Parecía que las cosas habían cambiado en este mundo. Chen estaba algo sorprendido, pero no le importaba demasiado. Había perdido la oportunidad de mostrar su fuerza, pero no era gran cosa. Dado que había creado la fundación, podía encontrar otra oportunidad. Pensando allí, silenciosamente se levantó y salió. Lo que no notó fue que había dos personas observándolo no muy lejos. ¿Es ese chico? De pie en una azotea, Liu Jue miró al Chen que se iba mientras asentía con la cabeza. Lo hiciste bien, Liu, y poder encontrar una joya preciosa en un lugar de mierda como este, es un trabajo excelente. Al mirar la figura que se aleja de Chen, Liu Jue tenía una mirada de apreciación en su rostro. Liu Yi estaba a su lado, con una expresión de molestia en su rostro. Realmente no estaba pensando así. Miró a Liu Jue con frustración cuando dijo: Hermano mayor, solo tú piensas en inversiones y en atar a las personas. Entonces, ¿qué estabas pensando? Liu Jue se volvió para mirar a su hermana pequeña mientras fruncía el ceño. Simplemente sentí y Liu Yi vaciló. No me digas que se lo diste porque pensaste que era lamentable, dijo Liu Jue sin expresión. Liu Yi no respondió, pero parecía un poco vacilante. Era evidente que eso era lo que estaba pensando. Parece que te sobreestimé. Liu Jue suspiró. Lamentable, lamentable, ¿crees que es lamentable? No, el lamentable eres tú. Una sonrisa fría apareció en su rostro. Está en un lugar como este porque nació aquí y nunca vio un futuro mejor. Pero naciste de la familia Liu y puedes alcanzar mayores alturas, y como eres débil e impotente, estabas dispuesto a venir a un lugar pequeño como este para huir de la realidad. ¿Qué sentido tiene hacer eso? Liu Yi permaneció en silencio y no dijo nada. Deja a un lado tu aburrida simpatía y debilidad. La expresión de Liu Jue se volvió más fría cuando dijo: Al final del día, sin importar por qué lo hiciste bien. Ahora, continúe llevándose bien con él. Puede utilizar los recursos de la familia para conseguirle algunas cosas que le ayuden a encajar más. Por supuesto, lo más importante es encontrar la manera de ponerlo bajo su mando. Tus acciones en el pasado ya han decepcionado al abuelo. Si puedes atrapar a esta persona, tal vez puedas redimirte. Después de todo, incluso si no progresas, si puedes traer un genio, eso seguirá siendo un mérito. ¿Lo entiendes? Y sí. Liu Yi asintió con la cabeza después de permanecer en silencio por un tiempo. Eso es bueno. Al escuchar la respuesta de Liu Yi, la expresión de Liu Jue se suavizó cuando dijo: No te sientas culpable por esto. Después de todo, esta es una relación de toma y daca. Si trabaja para ti, podrás darle beneficios. Será bueno tanto para ti como para él. Será mejor que actúes rápido antes de que otros se enteren de él, o de lo contrario podría ser tomado por otros. Dejó de hablar y dejó que su hermana pequeña lo pensara ella misma. Después de unos momentos, él y Liu Yi simultáneamente levantaron la cabeza y miraron hacia un lado. En el siguiente momento, dijeron simultáneamente: ¡Qué demoníaco! Sintiendo ese sentimiento único, sus expresiones cambiaron enormemente cuando se fueron rápidamente. En otro lugar, Fan Jingxuan caminaba por la calle. Hoy ha hecho buen tiempo, además de un fin de semana. Había salido con algunos amigos para pasear. Después de todo, todas las personas tenían necesidades sociales y este era un día bastante normal. Ya es mediodía, deberíamos regresar, dijo Kongji mirando a Fan Jingxuan. Bien. Fan Jingxuan sonrió y asintió. Se volvieron y se prepararon para irse. En ese momento, Fan Jingxuan sintió que algo estaba mal. Una ola de presión se extendió sobre ellos. En la distancia, un hombre corpulento vestido con ropa negra se acercaba lentamente. Era increíblemente alto y parecía medir al menos 2 metros. Llevaba un abrigo militar negro y, aunque era un día cálido, todavía usaba mucho. Lo que era bastante desconcertante era que sus pupilas eran de color violeta y parecían bastante diabólicas. Se acercó desde la distancia, mirando fijamente a Fan Jingxuan con una mirada aterradora. La hija de Fan Luei dijo con los ojos bien abiertos mientras se acercaba lentamente. Fan Jingxuan se retiró instintivamente. Por alguna razón, sintió que esta persona emitía una presión aterradora que le dificultaba reunir fuerzas. ¿Me conoces? Abrió la boca y preguntó. Sin embargo, el grandullón ignoró su pregunta y continuó caminando hacia adelante antes de golpear. Su enorme puño contenía una fuerza extraña. Fue increíblemente rápido, y frente a este puño, la mente de Fan Jingxuan se quedó en blanco cuando fue enviada directamente volando hacia atrás. La sangre brotó por todas partes, cubriendo el suelo. Fan Jingxuan se derrumbó en el suelo y su abdomen se derrumbó, con sangre fluyendo. Abrió los ojos, con una mirada de incredulidad dentro de ellos. Ella no era una chica débil. Con Body Forging 80% de fuerza, era más fuerte que algunos maestros en la escuela. Sin embargo, frente a este hombre, ni siquiera pudo bloquear un solo golpe y fue enviada volando. ¿Qué tipo de fuerza era esta?
¿Terminación de la forja del cuerpo? Sus ojos se agrandaron. Ella había visto artistas marciales con Body Forging Completion, pero esas personas no eran tan fuertes como esta persona, y sus auras tampoco podían compararse con las de él. Ya ha sido atacado. Llegaron Liu Hui y Liu Xin, y al ver esto, dejaron escapar suspiros de alivio. Afortunadamente, nadie ha muerto, ni es un verdadero demonio. Los dos podrían considerarse profesionales cuando se trata de demonios. Podían saber de un vistazo si había un demonio. No había un demonio que poseyera el cuerpo de este hombre de mediana edad. Solo estaba contaminado por ki demoníaco, lo que hizo que su personalidad cambiara. Bajo la influencia del ki demoníaco, las emociones negativas se amplificarían. La gente común no podía soportarlo en absoluto y, a menudo, hacía varias cosas como resultado. Mirando a la niña en el suelo, Liu Yi estaba a punto de actuar, pero Liu Hue la detuvo. Esperar. Miró a lo lejos y vio a un joven que se acercaba apresuradamente. Deje que ese chico actúe primero. Nos permitirá ver cómo es su fuerza. Entonces, ¿sucedió algo al final? Chen pensó para sí mismo. Había pensado que no pasaría nada, pero se demostró que estaba equivocado. Es solo que el incidente fue un poco diferente a su vida anterior. Si Chen recordaba correctamente, era un grupo de personas que eran simples ladrones. Sin embargo, la persona en este incidente era un artista marcial. Es un poco más fuerte de lo esperado, pero aún debería poder lidiar con él. En el camino, Chen estaba estimando la fuerza de su objetivo. A diferencia del mundo de la simulación, su fuerza actual estaba solo en Body Forging Completion. A pesar de que era bastante bueno en la ciudad de Lin, no era tan fuerte, por lo que aún tenía que tener cuidado. Si la fuerza de esta persona superaba cualquier cosa que pudiera tomar, se iría inmediatamente sin dudarlo. Sin embargo, afortunadamente, parecía que a pesar de que esta persona era poderosa, no estaba más allá de sus capacidades. Tampoco necesitaba derrotarlo. Solo necesitaba ganar tiempo. Después de todo, esto era en la ciudad, y mientras Chen pudiera ganar algo de tiempo, la gente del gobierno llegaría pronto. Pensando en eso, Chen se resolvió y se acercó rápidamente. Mientras pensaba para sí mismo, su aura cambió enormemente, haciéndolo parecer una espada desenvainada que emitía un resplandor frío. Más adelante, el hombre pareció sentir algo y se volvió lentamente. Capítulo 109 Intercambio enemigo y pareciendo sentir una amenaza, el hombre de mediana edad se volvió y miró a Chen. Aunque no era un demonio, después de que el ki demoníaco entró en su cuerpo, los sentidos del hombre se volvieron increíblemente sensibles. Esto fue especialmente hacia aquellos que tenían intenciones hostiles hacia él. Lo sentiría de inmediato. La gente común estaría bien, pero Chen era diferente. Su existencia era como una espada afilada que no podía ignorarse. Cuando el hombre de mediana edad se volvió, Kong Ji rápidamente se acercó y ayudó a Fan Jingxuan a levantarse. Es su compañero de clase Chen. Fan Jingxuan sostuvo su abdomen mientras levantaba la cabeza con gran dificultad mientras miraba a Chen. Fue él quien llamó la atención de ese hombre desconocido, pero Fan Jingxuan se sintió bastante preocupado. Después de recibir ese golpe, supo lo fuerte que era ese hombre. No era alguien a quien una persona común pudiera volver a subir. Si ese golpe no hubiera caído sobre ella, sino sobre otra persona, esa persona podría haber muerto. Date prisa y corre, y sostuvo su abdomen mientras gritaba, queriendo que Chen se fuera rápidamente. Sin embargo, fue demasiado tarde. Delante, el hombre de mediana edad soltó un rugido bajo y corrió hacia adelante. Al mirar este golpe, la expresión de Chen era tranquila. Tiene una gran fuerza. Pensó para sí mismo antes de balancear los brazos, bloqueando el golpe del hombre con sus dos manos. ¡Bum! Fue como si dos autos se hubieran estrellado juntos y se escuchó un sonido masivo. Después de esto, el cuerpo de Chen se volteó hacia atrás en el aire antes de aterrizar nuevamente. El puñetazo no había podido golpearlo. Después de esto, una palma descendió ferozmente. ¡Bang! En ese instante, estalló una energía masiva cuando la palma de Chen disparó hacia el hombre, tan rápido que la gente común no podría verla. El hombre se retiró continuamente antes de dar un grito bajo. De pie en la calle, parecía un dios de la guerra además de un perro rabioso, emitiendo un aura frenética que podía hacer temblar los corazones de los demás. Al mirar a Chen, sus ojos brillaron mientras golpeaba continuamente, cada golpe apuntaba a los signos vitales. Su impulso era sofocante, lo que dificultaba acercarse. Se podría decir que si alguien se atreviera a acercarse e incluso se raspó levemente, resultaría gravemente herido si no muerto. Un poste al costado de la calle se agrietó y se balanceó después de ser golpeado por él. El viento salvaje se extendió mientras las dos figuras chocaban continuamente. Ambos eran increíblemente rápidos, como un tigre y un leopardo, y se podía escuchar el sonido de los golpes intercambiados. Tan poderoso, y al mirar esta escena, a muchas personas se les puso los pelos de punta cuando sus ojos se abrieron.
Sin embargo, los que pasaron rápidamente se fueron, temerosos de verse atrapados en la batalla. No fue porque fueran cobardes, sino porque esta escena era demasiado aterradora. Las dos personas estaban claramente con las manos vacías, pero la fuerza de cada uno de sus golpes y patadas parecía sofocante y poderosa. Aquellos con vista aguda podrían ver las gotas de sangre a su alrededor. Él y los ojos de Fan Jingxuan se agrandaron, pareciendo olvidar su dolor, con su rostro lleno de conmoción y confusión. ¿No era solo un estudiante ordinario? ¿Por qué era tan poderoso? ¿Qué tan fuerte es él? Kong Ji también estaba estupefacto. Naturalmente, reconoció a Chen En, pero nunca había pensado que un joven tan gentil y de aspecto tan pacífico fuera tan poderoso. Fan Jingxuan era considerada la más fuerte de la escuela, e incluso algunos profesores no podían compararse con ella. Sin embargo, este hombre la derrotó instantáneamente. Por otro lado, Chen En podía enfrentar al hombre directamente y ni siquiera estaba en desventaja. Esto y es al menos la fuerza de completar la forja del cuerpo, y dijo una persona con amargura a su lado. Kong Ji se volvió y vio que el orador era un hombre musculoso de mediana edad que parecía bastante familiar, era su profesor de artes marciales, Liu Lin. Para los estudiantes, el profesor Lin era increíblemente poderoso y muy pocas personas podían rivalizar con sus logros en bodybuilding. Sin embargo, en este momento, solo podía mirar con una sonrisa amarga y no podía subir. No es que no se atreviera, sino que no podía. Dada la intensidad de esta pelea, si subía, sería un obstáculo para Chen En y terminaría con heridas graves. Ya hice un infieme. La gente del gobierno estará aquí pronto, dijo. Por delante, Chen En todavía estaba luchando. Un puñetazo descendió rápidamente, dejando una marca en su pecho, pero al mismo tiempo, también cortó hacia adelante con su mano, dejando un corte en el cuerpo de ese hombre. Los dos se alejaron el uno del otro, la sangre fluía por sus cuerpos y se acumulaba en el suelo, creando una escena escalofriante. Sin embargo, por alguna razón, a pesar de que la pelea fue así, había más y más gente espectadora. Era como si no les importara su vida. Por supuesto, no estaban realmente arriesgando sus vidas. La mayoría se mantuvo a una distancia considerable de los combates. Las anomalías de este lugar atrajeron a más personas. En la distancia, algunas mujeres estaban mirando y estaban completamente atónitas. Chen En no sabía si estaba viendo cosas, pero una de esas personas le parecía bastante familiar. Ah Jin, ¿no es ese tu hermano pequeño? De repente sonó una voz. Al escuchar esta voz, Chen En miró instintivamente. En la distancia, había una mujer parada en el centro de un grupo de algunas otras mujeres, mirándolo. Era la hermana mayor de Chen En, Chen Jin. Cuando se volvió, un puñetazo voló a su pecho. Chen En sintió un dolor en el pecho antes de que lo enviaran volando como si lo hubiera atropellado un automóvil. La sangre salpicó por todas partes, y solo por este golpe, Chen En resultó gravemente herido. Se estrelló fuertemente contra el suelo, y parecía que algunos de sus huesos se habían roto. El hombre de mediana edad miró a Chen En en el suelo y se rió con frialdad antes de ignorarlo. En cambio, se volvió y miró a Fan Jingxuan en la distancia. Es tu turno, y dijo con frialdad mientras la miraba con una mirada llena de intención asesina. Su mirada sedienta de sangre y su frenética intención asesina hicieron que Kong Ji y los demás se estremecieran. Fue solo que antes de que pudiera dar unos pasos, se detuvo y se giró rápidamente. En el aire, una figura descendió y reunió su fuerza en un solo puñetazo, golpeando fuertemente hacia abajo. ¡Bang! Con un solo golpe, el pecho del hombre se hundió y fue enviado volando de regreso. Chen En estaba parado allí con gran dificultad. Después de esa pelea, estaba completamente ensangrentado y cubierto de heridas, luciendo bastante aterrador. A pesar de esto, su aura era increíblemente poderosa. Se volvió y miró a esta hermana mayor en la distancia antes de apresurarse y continuar peleando con el hombre. Los dos desataron ataques masivos, volviéndose cada vez más salvajes, apuntando a los signos vitales del otro. La escena se volvió instantáneamente mucho más sangrienta. Realmente es Li Len. Al mirar a Chen En peleando en la distancia, Chen Jin parecía increíblemente preocupado. Inmediatamente después de llegar aquí, había reconocido a Chen En, pero no se atrevía a creerlo. Después de todo, el actual Chen En era demasiado diferente de la imagen del hermano pequeño que tenía en mente. La reacción de Chen En ese momento le había confirmado esto, que el experto que luchaba con este hombre de mediana edad era su hermano pequeño. Capítulo 110. Razón. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Al mirar a su hermano pequeño peleando en la distancia, Chen Jin sintió bastante pánico. ¿Dónde están los oficiales del gobierno? ¿Por qué no están aquí todavía? Mi hermano pequeño está peleando con un criminal. Estarán aquí pronto. Las caras de sus amigas estaban pálidas mientras la consolaban. Tu hermano pequeño estará bien. ¿Hay alguien que pueda ayudar?
Chen Jin parecía increíblemente preocupada mientras miraba a su alrededor. Por favor, ayude a mi hermano pequeño. Ella miró a algunos hombres bien formados que vestían ropa de artistas marciales en los alrededores. Algunos de ellos parecían ser instructores de artes marciales de por aquí. Era solo que solo podían sonreír amargamente mientras miraban a Chen Jin. La diferencia de fuerza era simplemente demasiado grande. Aquellos que podrían ser profesores de artes marciales estaban al menos en Body Forging 80%, y estaban a 20% de finalización. Sin embargo, el poder de batalla no se calculó así. Alguien en Body Forging Completion tenía un control completo sobre sus cuerpos, y cada movimiento podía desatar un gran poder. Se podría decir que una persona en Body Forging Completion podría derrotar fácilmente a 7 u 8 personas en Body Forging al 80%. Además, Body Forging y habilidades también eran completamente diferentes. Al mirar a estas dos personas, su fuerza no era algo con lo que la gente común de Body Forging Completion pudiera rivalizar. Cada ataque que desataron contenía un poder increíblemente feroz. Un experto en terminación de forja corporal ordinaria no podría durar mucho tiempo frente a ellos. Si se atrevían a cargar, saldrían tumbados, dejando a un lado el peligro para ellos mismos. Si simplemente atacaran así, no solo no podrían ayudar a Chenen, sino que también serían una carga para él. Tu hermano pequeño es demasiado asombroso, y no podemos ayudarte en absoluto, dijeron con una sonrisa amarga, aunque somos mucho más grandes que él. Si nos apresuramos, no podríamos tomar ni uno ni dos ataques. Tu hermano pequeño es realmente un genio y, mirando al joven peleando en la distancia, no pudieron evitar suspirar. Por lo que parecía, lo más probable es que este joven estuviera en Body Forging Completion. Con su edad, esto era simplemente demasiado impactante. No creo que haya habido nadie en Lin City en los últimos tiempos que haya alcanzado la finalización de la forja corporal antes de la graduación, y murmuró alguien. Al escuchar las palabras de estas personas, Chen Jin se sorprendió. Afortunadamente, en ese momento, se pudieron escuchar varios ruidos desde la distancia. Los coches patrulla negros con sirenas aullantes estaban convergiendo rápidamente aquí. Había llegado la gente del gobierno. Una mirada de alegría apareció en el rostro de Chen Jin. Parece que no podemos esperar hasta el momento perfecto. Al escuchar los sonidos desde lejos, Liu Hue negó con la cabeza y sintió que era una pena. Desde el principio, supo que sería difícil tratar con este hombre de mediana edad. Como tal, quería usar a esta persona para ver la fuerza de Chenen y rescatar a Chenen cuando cayó en una situación desesperada. Después de salvar a alguien de una crisis que amenaza su vida, sería mucho más fácil reclutarlo. Sin embargo, nunca había pensado que Chenen sería tan poderoso. A pesar de que había peleado con el hombre de mediana edad durante tanto tiempo, no había estado en desventaja todo el tiempo. Esto no era como un estudiante de secundaria ordinario que nunca había peleado antes. Parecía un artista marcial experimentado cuyos movimientos contenían un gran poder y habilidad. De hecho, Liu Hue sintió que si seguían así, esa persona podría no ser rival para Chenen. Sin embargo, ahora, era el momento de poner fin a esta pelea. A pesar de que sintió que era una pena, Liu Hue decidió actuar. Mientras todos observaban, una figura actuó rápidamente y llegó al centro del campo de batalla en solo unas pocas respiraciones. El hombre de mediana edad pareció sentir algo y miró hacia arriba con cautela, queriendo instintivamente girarse. En ese momento, una mano ensangrentada se estiró y agarró su cuello y empujó ferozmente hacia abajo. ¡Bang! En ese momento, Chenen lo golpeó contra el suelo. Todavía luchaba, pero Chenen tenía un firme agarre en su cuello, además de inmovilizar sus brazos y piernas contra el suelo. Liu Hue vio esta escena con sorpresa y una mirada de aprecio apareció en su rostro. No hizo ninguna acción llamativa y, en cambio, aplastó la cabeza del hombre de mediana edad con un golpe preciso. Inmediatamente, el cuerpo del hombre de mediana edad dejó de moverse cuando colapsó. Se acabó y, después de lidiar con el hombre, Liu Hue se volvió y miró a Chenen. Ya estaba en el suelo. Después de lidiar con el hombre, había agotado todas sus fuerzas y casi se había derrumbado. Tenía una mano apoyada en el suelo, respirando entrecortadamente. La sangre fluía continuamente de su cuerpo y se acumulaba en el suelo. Mirándolo así, Liu Hue sintió cada vez más aprecio hacia él. Estaba a punto de decir algo cuando una figura corrió entre la multitud. Li Len, ¿estás bien? Chen Jin corrió rápidamente y dijo con un poco de shock mientras miraba al ensangrentado Chenen. Estoy bien, y Chenen negó con la cabeza con gran dificultad. Abran paso, pasemos al paciente. En ese momento, llegó una ambulancia y muchas personas se bajaron y rápidamente llevaron a Chenen a la ambulancia. Como miembro de su familia, Chen Jin también se subió a la ambulancia. ¿Por qué eres tan estúpido? Chen Jin dijo enojado en la ambulancia. ¿Por qué no huiste a ese asesino en serie? ¿Por qué te quedaste ahí? Esa persona no iba tras de ti. ¿Por qué tuviste que luchar contra él y tratar de ser un héroe?
Chen Jin habló un poco enojado y con miedo. En respuesta, Chen En solo negó con la cabeza. No dijo nada, ni supo explicar. Su cuerpo parecía estar en muy mal estado, pero en realidad, no era tan malo como todos pensaban. Fueron solo lesiones superficiales. Esa persona no había sido rival para Chen en absoluto. Si no fuera porque Chen En se contuvo, no habrían continuado por tanto tiempo. Era solo que este era el mundo real, y que era una persona real, no un monstruo. Matar a alguien frente a tanta gente no solo sería malo para su imagen, sino que también causaría muchos problemas. Chen En no quería convertirse en asesino. Incluso si lo hubiera hecho en defensa propia, una vez que hubiera matado a alguien, la forma en que los demás lo miraban cambiaría. Lo que acababa de hacer era bastante bueno. Chen En había demostrado con éxito su fuerza y se había ganado el respeto. Después de esta batalla, su nombre definitivamente se difundiría y haría que muchas personas le prestaran atención. Si pudiera conseguir que una persona rica invirtiera en él, no tendría que preocuparse por los recursos que necesitaría para el cultivo. Además, con su preparación previa, había encontrado una buena razón para ocultar su fuerza. Había sido un genio desde que era joven, pero había ocultado su cultivo porque le gustaba cierta persona desde que era joven y quería quedarse con ella. Para no salir de esta ciudad, había escondido su cultivo y fingió ser una persona común para poder quedarse en el mismo lugar que ella. Después de todo, una vez que revelara su fuerza, tendría que dejar esta ciudad e ir a otros lugares para cultivar. Antes, había querido seguir ocultando su fuerza, pero debido a que la persona que le gustaba había caído en peligro, se había visto obligado a actuar y mostrar su fuerza para salvarla. Qué buena explicación. A pesar de que a Chen En le resultaba un poco vergonzoso, dada su edad, lo más probable era que fuera creíble. Después de todo, todavía era un estudiante de secundaria. ¿No eran los estudiantes de secundaria puros y apasionados? Todo esto tenía sentido para él, y ahora tendría que ver lo que pensaban otras personas. Capítulo 111 Cambio de tratamiento. El tiempo pasó gradualmente. Aunque sus heridas no eran graves, bajo la insistencia de Chen Jin, Chen En permaneció en el hospital durante unos días. Pronto, su madre Wang Li se apresuró a llegar. Al igual que Chen Jin, reprendió a Chen En por su estupidez. Al mismo tiempo, estaba muy sorprendida por la actuación de su hijo. ¿Cuándo empezó esto? Mirando a Chen En, ella y Chen Jin le preguntaron. Dado que ya eras tan poderoso, ¿por qué no nos lo dijiste? Chen En permaneció en silencio por un tiempo antes de contarles avergonzado sobre su razón. ¿Solo para una chica? Después de escuchar la razón de Chen En, Wang Li se quedó estupefacto. Señaló a Chen En, tan enojada que su cuerpo tembló. Si no fuera por el hecho de que Chen En era un paciente en el hospital y estaba herido en todo el cuerpo, podría haberlo golpeado. ¿Sabes lo que te has perdido? Wang Li se animó increíblemente. Tu padre y yo nos levantamos temprano y trabajamos hasta tarde solo para ganar un poco más de dinero y poder apoyarte para que te vaya bien en la vida. Pero tú. Terminación de forja corporal. ¿Sabes cuánto te has estado reprimiendo? Si hubiera revelado esto antes, no habrían tenido que preocuparse por su futuro en absoluto. Más bien, habría habido personas que hubieran tomado la iniciativa de ofrecer los mejores recursos y servicios. Sin embargo, había desperdiciado todo esto. Para Wang Li, las acciones de Chen En esencialmente tomaban su futuro como una broma, y había desperdiciado grandes oportunidades. Turi, al mirar a Chen En acostado en la cama, se sintió bastante enojada y no supo qué decir, apoyándose en otra persona. Esto era completamente incomprensible para ella. Después de superar su enojo, solo pudo suspirar y decir, no hagas este tipo de estupideces en el futuro. Además, no puede volver a hacer lo que hizo antes. Incluso si desea proteger a los demás, debe haber un límite. ¿Qué haríamos tu padre y yo si te pasara algo? Se sentó allí y murmuró un rato antes de irse temporalmente. Solo después de que Wang Li se fue, entró Chen Jin. ¿La anciana se ha ido? Preguntó mientras miraba alrededor de la habitación de Chen En. Milímetros, ella ya se fue. Chen En esbozó una sonrisa irónica mientras asentía. El trato que reciben los genios es de hecho diferente, dijo Chen Jin mientras miraba a su alrededor, tomando una habitación entera para ti. La gente común no es tratada así. De hecho, dijo Chen En mientras sonreía. Era evidente cuánto había aumentado su estatus después de mostrar su fuerza. Después de que se difundió ese asunto, no solo lo trataron bien en el hospital, sino que muchos de sus amigos y compañeros de clase vinieron a visitarlo con pasión. Además, a pesar de permanecer aquí durante tanto tiempo, el hospital canceló todas sus facturas del hospital, diciendo que era su recompensa por su heroica hazaña. Incluso el maestro Liu Lin había venido, diciendo que la escuela había
había decidido recompensar sus acciones sobresalientes con un premio de 100,000. Además, el gobierno también le estaba dando un gran premio. En un abrir y cerrar de ojos, Chen En había pasado de ser una persona común a una especie de celebridad. Sin embargo, ese fue realmente el caso. No tienes idea de lo famoso que eres en este momento. Chen Jin se sentó junto a la cama y le pegó una manzana a Chen En cuando dijo: todos saben lo que sucedió ese día, que hay un estudiante que está en Body Forging Completion pero lo ocultó durante muchos años debido a la persona que le gusta y hablando allí, su expresión se volvió un poco complicada mientras miraba a Chenen, sin saber qué decir. Mis amigos también lo saben y siempre están exigiendo conocerte. ¿En serio? Y ella negó con la cabeza, sin saber qué decir. Al escuchar las palabras de Chen Jin, Chen En no se sorprendió tanto. Después de todo, esta era una sociedad moderna y las noticias se difundieron rápidamente. Con el estado de los artistas marciales en este mundo, así como una historia tan cursi, sería extraño que este asunto no se extendiera rápidamente. Por sus reacciones, parecía que toda la escuela probablemente ya sabía sobre esto. Después de charlar un rato, se escuchó el sonido de la puerta al golpear. Una chica con un vestido blanco apareció en la puerta y, mirando a Chen En y Chen Jin, se detuvo por un momento. Su apariencia era bastante delicada y hermosa, pero su rostro estaba un poco pálido y parecía un poco débil. Fue Fan Jingxuan. Después de unos días, se veía mucho mejor que antes, pero su rostro todavía se veía un poco pálido. Detrás de ella había un hombre y una mujer de mediana edad. Al mirar a estas dos personas de mediana edad, Chen En se sorprendió un poco y las reconoció rápidamente. Eran los padres de Fan Jingxuan, y Chen En los había conocido ocasionalmente en su vida anterior. El padre de Fan Jingxuan parecía un caballero de mediana edad y sonrió cortésmente mientras asentía con la cabeza a Chen En y Chen Jin. Hola. Disculpas por molestarte, joven, espero que no hayamos interrumpido su descanso, dijo mientras sonreía, pareciendo bastante amigable. Después de esto, se sentaron alrededor de la cama de Chen En y comenzaron a charlar con él. El padre de Fan Jingxuan se llamaba Fan Lue. Según la impresión de Chen En, parecía ser un magnate inmobiliario y era muy rico pero muy educado. Estaba lleno de gratitud por lo que había hecho Chen En. Es muy probable que esa persona sea un enemigo mío e hizo esto para vengarse de mí. Gracias por tu ayuda, o de lo contrario, Jingxuan. Y mirando a Chen En, Fan Lue suspiró. Por otro lado, la madre de Fan Jingxuan, una mujer lujosamente vestida, habló apasionadamente con Chen Jin. Después de hablar un rato, se fueron. Antes de irse, para expresar su gratitud, Fan Lue dejó algo de dinero como agradecimiento. Después de esto, solo Chen En y Fan Jingxuan se quedaron en la habitación. Se quedaron en silencio un rato, sin decir nada. Gracias por antes y solo después de un largo rato, Fan Jingxuan volvió a hablar, agradeciendo a Chen En. Chen En sonrió, está bien. Es lo que debería haber hecho. En esa situación, cualquiera que tuviera el poder de detenerlo habría elegido hacerlo. Eso es solo moralidad básica. Pero al final, solo tú viniste a ayudarme, dijo Fan Jingxuan mientras sonreía, ¿cuándo llegaste a ese punto? Ahora, ella preguntó qué era lo que más sentía curiosidad. ¿Desde cuando Chen En tenía esta fuerza? Hace un tiempo, sonrió Chen En, he estado en este punto durante 1 o 2 años. Así que es así y Fan Jingxuan suspiró. Hace 1 o 2 años y, en otras palabras, en el primero o segundo año de la escuela secundaria, cuando estaba haciendo todo lo posible para mejorar su sangre de ki incluso un poco, Chen En ya había alcanzado la finalización de la forja corporal. Esta diferencia era evidente, además de muy cruel. ¿Por qué era tan grande la diferencia entre las personas? En el pasado, Fan Jingxuan siempre había pensado que su talento era bastante bueno. Incluso en las grandes ciudades, no habría muchas personas de edad similar que pudieran compararse con ella. Sin embargo, al mirar a Chen En, recibió un gran golpe a su confianza. Él tenía un trasfondo normal y no tenía los recursos que ella tenía. No tenía un tutor personal y había confiado en sí mismo para obtener su cultivo. Y, sin embargo, había alcanzado este tipo de nivel por sí mismo a esa edad. Si no era un genio, ¿quién lo era? Pensando allí, no pudo evitar suspirar y no supo qué decir. Después de un rato, miró a Chen En y preguntó: ¿sobre eso y es cierto? Miró a Chen En a los ojos y una vez más preguntó: ¿de verdad, por mí y? Sí. Chen En lo admitió sin rodeos, y sonrió cuando dijo: pero no es gran cosa, y no tienes que sentir mucha presión y esa fue mi propia decisión y no tuvo nada que ver contigo. Capítulo 112 Escuela de Solid Rock. Solo que, ¿por qué? Y mirando a Chen En, Fan Jingxuan no pudo evitar preguntar. La mirada de Chen En estaba tranquila mientras pensaba para sí mismo. Después de encontrar una respuesta, dijo: no lo sé y a veces, cuando haces algo, tampoco sabes por qué.
Es solo instinto. Para mí, poder verte desde una esquina, eso es una especie de felicidad en sí mismo. Chen esbozó una brillante sonrisa cuando dijo. Me gustas, pero espero que no sientas ninguna presión, ni quiero que te sientas preocupado. Por eso elegí no decir nada. Más bien, mientras pudiera verte todos los días y escuchar tu voz, eso fue suficiente. No quería que las cosas fueran así. La expresión de Chenen era sincera mientras hablaba con vacilación, actuando como un joven increíblemente puro. Al escuchar las palabras de Chenen, Fan Jingxuan se quedó en silencio y su mirada se volvió complicada. No importa lo madura que fuera, solo era una niña, y al escuchar que alguien había hecho algo así por ella, no pudo evitar sentirse conmovida. Perdón por hacerte sentir preocupado, dijo Chenen en tono de disculpa mientras hacía todo lo posible por sentarse. Sé que no soy alguien a quien te gustaría. Sé que no soy lo suficientemente bueno para ti, pero no quería ser alguien a quien ni siquiera recordarías, así que decidí contarte mis sentimientos. Sin embargo, no espero una respuesta. La voz de Chenen era baja y gentil, lo que hacía que Fan Jingxuan se sintiera cada vez más complicado. Bien. Al mirar a Fan Jingxuan así, Chenen sonrió y dijo. Debería descansar. Después de hablar tanto, estoy un poco cansado. Mientras hablaba, su rostro se puso un poco rojo, como si estuviera avergonzado. En realidad, para Chenen, estas palabras fueron bastante vergonzosas. Sin embargo, para cubrirse y actuar bien, se había esforzado increíblemente en todos los aspectos. Al escuchar las palabras de Chenen, Fan Jingxuan sonrió y asintió antes de irse. Después de llegar a la puerta, dudó antes de girarse y preguntar en voz baja. Seguiremos siendo amigos, ¿verdad? Al escuchar esto, Chen se quedó mirando por un momento antes de asentir y sonreír. Por supuesto. Fan Jingxuan sonrió y salió. ¿Cómo fue? Los padres de Fan Jingxuan estaban esperando afuera, y al ver salir a Fan Jingxuan, no pudieron evitar preguntar. La expresión de Fan Jingxuan era complicada y ella solo asintió. Es un buen chico y te ha gustado durante tanto tiempo. Esto es bastante raro, dijo la madre de Fan Jingxuan con bastante pasión. Si no te desagrada, tal vez puedas probarlo. Después de todo, los jóvenes deberían probar un poco el romance. Mamá, ¿no dijiste que no debería salir temprano? Dijo Fan Jingxuan. Bueno, obviamente tampoco quiero que te lo pierdas. Mirando a la madre y la hija, Fan Luo negó con la cabeza y dijo. Está bien, está bien. Los sentimientos no se pueden forzar, así que dejaremos que Jingxuan decida esto por sí misma. Sonrió antes de darse la vuelta y salir. El tiempo pasó gradualmente. Solo después de 3 días, Chen fue dado de alta y regresó a la escuela. Descubrió que había grandes cambios, principalmente en las actitudes de las personas que lo rodeaban. Mientras caminaba, mucha gente se acercaba a hablar con él con entusiasmo, y mucha gente lo miraba de lejos, queriendo acercarse pero no atreviéndose. Era como si Chen se hubiera convertido de repente en una celebridad en la escuela. Sin embargo, Chen no le prestó mucha atención a esto y siguió asistiendo a clases como de costumbre. Además, Liu Yi también había venido a buscar a Chen y le había pedido que se uniera oficialmente a Solid Rock School, y ofreció excelentes términos. Chen se dio cuenta de que Liu Yi no parecía querer hacer esto. Lo más probable es que fuera ese hombre de aspecto frío quien le había dicho que hiciera esto. Para que Chen se uniera, le habían ofrecido términos increíblemente buenos. En respuesta, Chen declaró que tendría que pensarlo adecuadamente y no dio una respuesta por ahora. Sin embargo, en realidad, ya se estaba inclinando por aceptar Liu Yi y unirse a Solid Rock School. La razón era bastante simple. Había practicado la técnica de forjado de cuerpos de roca sólida en el mundo de la simulación durante mucho tiempo, y estaba a solo un paso de llegar a la finalización. Con esta experiencia, si Chen no cultivara la técnica de forjado de cuerpos de roca sólida en el mundo real, sería un gran desperdicio. Dado que iba a cultivar la técnica de forjado de cuerpo de Solid Rock, unirse a la escuela de Solid Rock le facilitaría las cosas, además de ayudarlo a obtener más técnicas de forjado de cuerpo. Si se uniera a otra escuela pero cultivara la técnica de forja corporal de la escuela Solid Rock, habría problemas. También estaba el tema de Liu Yi. En comparación con los demás, la personalidad de Liu Yi era gentil y mansa. Este tipo de persona no era adecuada para ser líder, pero era una elección ideal como alguien con quien Chen cooperaría. Por lo menos, no tendría que preocuparse por tener varios problemas. Además, los términos que ella había expresado eran muy favorables para él. La razón por la que Chen no aceptó de inmediato fue porque quería entender algunas cosas más y esperar un poco. Después de un tiempo, cuando su fama se extendiera más, habría incluso más personas tratando de atrapar a Chen. Las cosas se desarrollaron exactamente como esperaba Chen. En poco más de medio mes, muchas escuelas enviaron representantes para que Chen se uniera a ellos. Para competir por Chen, todos habían dado muy buenos términos, queriendo llamar su atención.
Chenen pensó en sus propuestas. Los términos que ofrecían estas escuelas eran esencialmente los mismos que los que ofrecía la escuela Solid Rock. De hecho, algunos fueron un poco peores. Después de esperar un rato, Chenen no dudó más y eligió unirse a Solid Rock School. Al mediodía, la luz del sol brillaba en el suelo. Había un establecimiento masivo de artes marciales por delante, luciendo increíblemente llamativo entre las otras estructuras. ¿Estamos aquí? Chenen preguntó de pie frente al establecimiento de artes marciales. Liu Yi asintió mientras miraba la estructura familiar con una mirada complicada. Eso es correcto. Nunca pensé que volvería. ¿No es bueno volver? Preguntó Chenen. No exactamente, Liu Yi negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Después de un tiempo, trajo a Chenen. Después de entrar, escucharon muchos sonidos a su alrededor. Chenen miró a su alrededor y vio a muchas personas entrenando diligentemente, el sudor salía volando. Entre ellos, había muchos niños, algunos de los cuales eran muy pequeños. Estos son los miembros de nuestras escuelas. La mayoría de ellos son de nuestra familia, y muy pocos son forasteros, dijo Liu Yi mientras miraba a estas personas. Chenen asintió. Antes, Liu Yi le había contado mucho sobre Solid Rock School, y Chenen parecía increíblemente interesado y continuamente hacía preguntas. Dado que iba a su territorio para cultivar, si no obtuviera información adicional, ¿no se estaría poniendo en desventaja? Para evitar esto, naturalmente tuvo que investigar un poco. Justo como esperaba, Liu Yi no fue muy taciturno y pronto le contó mucho sobre la escuela Solid Rock. La Solid Rock School fue creada por el antepasado de Liu Yi, y los miembros principales eran la gente de la familia Liu. Capítulo 113. Liu Ruai. Mientras caminaban, Chenen intentó obtener más información de Liu Yi. Según Liu Yi, esta llamada escuela de Solid Rock estaba en realidad bajo la familia Liu. A pesar de que la mayoría de los miembros eran parte de la familia y solo una minoría eran forasteros, todos los que podían ingresar a Solid Rock School eran genios y élites. El actual director de la Solid Rock School se llamaba Liu Ruai y era el abuelo de Liu Yi. Por supuesto, Liu Yi no dijo esto directamente, pero Chenen lo había descubierto. En el camino, Chenen todavía estaba pensando en los beneficios y costos de unirse a Solid Rock School. Unirse a Solid Rock School le proporcionó suficientes recursos y conexiones, por lo que no tendría que preocuparse por las técnicas de cultivo en el futuro. Además, el director de Solid Rock School era el abuelo de Liu Yi. De esta relación, quizás podría recibir mayores beneficios y atención. Por supuesto, también hubo desventajas. El más obvio sería su estado. Dado que Solid Rock School estaba llena de gente de la familia Liu, no importaba lo que sucediera, sería imposible para él llegar a la cima. Por lo menos, como forastero, Chenen no podía pensar en la posición de jefe. Sin embargo, esto no importó mucho. Este no era un mundo de simulación, y Chenen no planeaba hacer un alboroto demasiado grande. No le importaba mucho el puesto de jefe. Para él, conseguir una posición relativamente alta y hacerse más fuerte, sería suficiente para él. Como tal, esta desventaja no importaba mucho. En cuanto a otras cosas, solo lo sabría después de unirse e interactuar con otros. Después de que entraron, muchas personas parecieron bastante sorprendidas cuando vieron a Liu Yi. Se inclinaron apresuradamente, y parecía que todas estas acciones eran respuestas instintivas. Al mirar esta escena, Chenen pensó para sí mismo y obtuvo una mayor comprensión de la posición de Liu Yi en la escuela Solid Rock. Parecía que la posición de Liu Yi debía ser bastante alta. Sin embargo, esto tenía sentido. Después de todo, Liu Yi había dejado este lugar, pero pudo fácilmente darle a un forastero como él la técnica de forja de Solid Rock Body. Sin suficiente posición, ¿quién se atrevería a hacer algo como esto? Si un discípulo común hiciera esto, lo más probable es que lo mataran a golpes. Liu Yi no solo había hecho esto, sino que también casi le había pedido a algunos maestros que le enseñaran especialmente. Esto la mostró de pie aún más. Chenen continuó pensando para sí mismo mientras seguía a Liu Yi. Pronto, llegaron al área interior del establecimiento de artes marciales. Aquí adentro, había más discípulos entrenando, todos ellos también cubiertos de sudor. En comparación con los discípulos de afuera, estos discípulos parecían mucho más maduros y todos eran hombres jóvenes. Su fuerza también era generalmente más fuerte, y parecían estar alrededor de Body Forging entre un 60% y un 70%. Este grupo de discípulos ya era bastante bueno, y fuera, todos ellos serían los mejores estudiantes. Hay alrededor de 200 de ellos, y agregando los de antes, hay alrededor de 500 y, pensó Chenen mirando a estas personas. A partir del número de discípulos, podría medir aproximadamente la escala de la escuela de roca sólida. Según lo que vio, solo dentro de este establecimiento de
artes marciales, había alrededor de 600 o 700 personas. Agregando a los que se habían ido o estaban entrenando en otro lugar, habría aún más. Esta fue una fuerza bastante fuerte. Chen asintió interiormente y, en la superficie, parecía bastante curioso y asombrado mientras miraba a su alrededor. A su alrededor, la gente pasaba a menudo. Al ver un nuevo rostro, todos sintieron bastante curiosidad y le dieron algunas miradas adicionales. Continuaron hacia adelante y finalmente llegaron a un gran salón en las profundidades. El salón era muy escaso y tenía todo tipo de equipo, al igual que los campos de entrenamiento afuera. Era solo que había mucha menos gente aquí. Chen miró a su alrededor y solo vio a unas 10 personas. El más joven era un joven de la edad de Chen. Aunque había mucha menos gente, la calidad fue mucho mayor. Incluso el más débil estaba casi en la finalización de la forja del cuerpo. Entonces este es el núcleo de la escuela. Al mirar a las 10 personas entrenando, los ojos de Chen se iluminaron y se sintieron bastante interesados. Después de llegar a otra ciudad, lo que vio también fue diferente. Las escuelas de artes marciales eran lugares donde los genios de las artes marciales se reunían. Después de todo, no había mucha gente en Body Forging Completion en Lin City, pero había muchas aquí. Esto hizo que Chen se sintiera muy interesado. Después de esto, llegaron a una puerta grande y llamaron. Adelante, sonó una voz baja y ronca. Sonaba como una persona mayor hablando. Liu Yi entró en la habitación con Chen. Después de esto, vieron a un anciano sentado en la habitación. El anciano vestía un holgado uniforme negro de artista marcial y parecía tener unos 50 o 60 años. Su cabello era algo gris, lo que lo hacía parecer bastante mayor, pero su mirada era tan afilada como un cuchillo. Era como si pudiera ver a través del corazón de cualquiera. Parecía completamente normal, pero el aura que desprendía podía hacer que cualquiera se sintiera conmocionado. Al mirar al anciano, el cuerpo de Chen se tensó instintivamente y sintió una fuerte sensación de peligro. Su cuerpo se tensó mientras se preparaba para defenderse de cualquier peligro. En el siguiente momento, una luz aguda se encendió. Chen se hizo a un lado y se llevó a Liu Yi con él. Un largo sable apareció donde había estado, apuntando hacia él. Tus reacciones no son malas, volvió a sonar la voz baja. Liu Ruai asintió mientras miraba a Chen, y una leve sonrisa apareció en su rostro serio. Chen era, dijo antes de continuar, ya sé de tu situación. A partir de ahora, puedes cultivar aquí. Chen miró instintivamente a Liu Yi. Al verla mantener la cabeza gacha y permanecer en silencio, asintió. Liu Ruai se volvió y miró a Liu Yi. ¿Finalmente estás dispuesto a volver? Ya eres así de grande y, sin embargo, te escapaste de casa así. Qué ingenuo y... Al mirar a Liu Yi, su expresión se volvió un poco fría. Te fuiste sin decir nada ni dejar ninguna información. ¿Sabes lo preocupado que estaba tu hermano mayor? Liu Yi mordió los labios, sin saber qué decir. Mirándola así, Liu Ruai negó con la cabeza antes de decir. Está bien. Ya que regresó, olvidemos lo que sucedió. No lo hagas en el futuro. Capítulo 114. Diferencias. Después de reprender a Liu Yi, Liu Ruai se volvió y miró a Chen. Su actitud hacia Chen fue mucho mejor y su expresión se suavizó. El hermano mayor de Yi me habló de ti. Pareces ser un buen chico. Extendió la mano y palmeó el hombro de Chen, pareciendo bastante amigable. Nuestra escuela tiene 3 etapas. Ahora que está en la finalización de la forja corporal, puede ir directamente a la tercera etapa y comenzar a cultivar la técnica de forja de cuerpo de roca sólida de nuestra escuela. Sin embargo, acabas de venir hoy, por lo que puede que no sea adecuado. ¿Qué tal esto? Sonrió Liu Ruai mientras continuaba, solo descansa hoy y familiarízate con tu entorno. En unos días, este anciano te entrenará personalmente. ¿Cómo suena eso? Chen no tuvo ninguna objeción y asintió obedientemente, sin parecer arrogante en absoluto. Liu Ruai asintió con satisfacción antes de agitar la mano, y una mujer se acercó para llevarse a Chen. La mujer se llamaba Liu Qime y era la discípula más joven de Liu Ruai. Ella también tuvo el cultivo de compleción de forja corporal. Después de esto, llevó a Chen. En los días siguientes, Chen la acompañó y echó un vistazo a Solid Rock School. Solo después de que pasó un tiempo, Liu Ruai pasó oficialmente a Chen la técnica central de forja corporal de la escuela Solid Rock. A pesar de que también era la técnica de forja de cuerpo de roca sólida, en comparación con la que le había dado Liu Yi, esta era más completa y tenía muchos detalles adicionales. Era evidente que esta era la versión verdadera y completa, y lo que Liu Yi le había dado antes era solo la versión simplificada. En este sentido, Chen mostró un talento increíble. Comparado con los otros discípulos, su actuación fue extraordinaria.
Su progreso fue increíblemente rápido, lo que hizo que Liu Ruai, que estaba observando en secreto, se sintiera estupefacto. Sin embargo, para Chen, sintió que esto era natural. Después de todo, había estado cultivando esto durante décadas en el mundo de la simulación. Durante esas décadas, Chen se había estado cultivando día y noche, y estaba increíblemente familiarizado con esta técnica de forja corporal. Ahora que había regresado al mundo real, solo tenía que volver a cultivar esta técnica de forja corporal. No fue gran cosa. A menos que tuviera una razón para hacerlo, no escondería intencionalmente sus habilidades. Por eso no encubrió su progreso. Después de todo, otros pensaban que era un genio increíblemente talentoso, por lo que esto no sería sorprendente. Sin embargo, era evidente que su actuación fue demasiado impactante. Liu Ruai suspiró todos los días y todas las noches, sintiendo que Chen todavía había llegado tarde. Si Chen hubiera venido unos años antes, podría haber podido condensar un cuerpo marcial pronto y convertirse en un artista marcial de nivel cuerpo marcial. El reino del cuerpo marcial era una etapa más alta que la finalización de la forja del cuerpo. Dentro de Solid Rock School, no había mucha gente en Body Forging Completion, mucho menos Martial Bodies. Chen solo sonrió y no dijo mucho más cuando escuchó lo que dijo Liu Ruai. Basado en la técnica de forja del cuerpo de roca sólida, si uno quisiera condensar un cuerpo marcial, uno tendría que cultivar al menos hasta el primer paso. Después de completar el primer paso y llegar al segundo, crearían un Solid Rock Body. En el mundo de la simulación, Chen había llegado a este punto. Después de regresar a su cuerpo real, lo más probable es que no se enfrente a ningún obstáculo antes de llegar al segundo escalón. Todos los obstáculos y cuellos de botella en el camino serían solo un paseo por el parque para él. Por supuesto, Liu Ruai no sabía nada de esto. En este momento, solo pensó que había recogido un tesoro. En el siguiente periodo de tiempo, todo se fue calmando gradualmente. Chen cultivó diligentemente todos los días, poniendo cantidades anormales de esfuerzo. En el mundo de la simulación, él también había sido increíblemente trabajador. Se levantaba todos los días antes del amanecer para entrenar. Era increíblemente humilde y educado con los demás en la escuela, y se llevaba bien con todos los que encontraba. No actuó con arrogancia en absoluto debido a su cultivo o talento. Con el paso del tiempo, Chen se acostumbró cada vez más a la escuela Solid Rock. El tiempo siguió pasando. Un día, Chen salió del establecimiento de artes marciales. Era la primera vez que salía después de 2 o 3 meses. Normalmente se quedaba dentro del establecimiento de artes marciales para cultivarse y no tomaba la iniciativa de salir. La razón por la que salió esta vez fue porque alguien lo había invitado a participar en una reunión de artistas marciales. La mayoría de las personas que participaron eran miembros de las escuelas locales y eran verdaderos artistas marciales. Aquellos que no tenían al menos el cultivo de compleción de forja corporal no tenían las calificaciones para participar en esta reunión. En otras palabras, no habría ningún debilucho en esta reunión. Todo el mundo era alguien valioso. Por eso Chen había accedido a ir a esta reunión. A pesar de que había entendido la situación circundante a través de las personas que lo rodeaban, todavía no era suficiente. A través de los artistas marciales de otras escuelas, podría obtener mucha más información. Había gente caminando por todas partes, lo que hacía que el ambiente pareciera bastante animado. No muy lejos, había un pequeño callejón en el que nadie entraba. Era una calle bastante bulliciosa, pero aquí había un pequeño callejón de aspecto antiguo. Al ver esto, Chen sintió mucha curiosidad. En este momento, estaba en el corazón de la ciudad, el lugar más floreciente. En circunstancias normales, no debería haber estructuras viejas, y mucho menos todo un callejón pequeño y viejo. Chen no pudo evitar preguntarse por qué aún no había sido demolido. ¿Qué estás mirando? Liu Qimei preguntó por curiosidad. No es mucho, Chen negó con la cabeza antes de preguntar. ¿Por qué hay un callejón viejo allí? ¿Viejo callejón? Liu Qimei parecía bastante confundido. Miró hacia la dirección en la que apuntaba Chen y se confundió aún más. No veo nada. ¿No es solo una parcela de tierra vacía? ¿Una parcela de tierra vacía? Chen lo miró sorprendido. Liu Qimei asintió con la cabeza pero reflexionó para sí misma. Pero lo que estás diciendo es correcto, ¿por qué hay una parcela de tierra vacía en una zona tan bulliciosa como esta? Es bastante extraño. Se frotó la barbilla, sintiéndose bastante confundida. Capítulo 115 Extranjera y tierra vacía y Chen frunció el ceño por dentro mientras miraba. Evidentemente, para él era un viejo callejón. Las estructuras del callejón eran muy antiguas y el estilo era bastante extraño.
Ambos parecían estructuras chinas antiguas, pero también parecían ser de estilo europeo. No había ni una sola persona en el viejo callejón, lo que lo hacía parecer bastante lúgubre y desolado. Chenem no había pensado mucho en eso antes, pero ahora, Chenem encontraba este callejón muy extraño. Dejando a un lado la extrañeza de su ubicación, sus estructuras también eran extrañas. Y lo que había dicho Liu Qimei, tierra vacía, y Chenem pensó para sí mismo y sonrió cuando dijo: así es solo una parcela de tierra vacía. Hablando de eso, es bastante extraño que haya un terreno vacío aquí. ¿Deberíamos echar un vistazo? Preguntó mientras miraba a Liu Qimei. Bien. Liu Qimei miró a Chenen y no se negó. Sentía mucho respeto por este hermano aprendiz menor suyo y tenía una impresión favorable de él. Como esto no era gran cosa, naturalmente no rechazó a este hermano aprendiz menor suyo. Salieron del coche y caminaron lentamente hacia adelante. En el camino, casualmente preguntó a algunos transeúntes qué veían, pero lo que lo sorprendió fue que sin importar a quién preguntara, sus respuestas eran las mismas. Para ellos, era solo una parcela de tierra vacía, no un pequeño callejón. ¿Qué estaba pasando? Chenem frunció el ceño por dentro, pensando rápidamente para sí mismo. Pronto, llegaron ante el pequeño callejón. Chenem observó a Liu Qimei caminar hacia adelante y vio que estaba a punto de chocar contra una pared. Instintivamente quería detenerla, pero se contuvo y quería ver cómo reaccionaba. Mientras observaba, Liu Qimei caminó lentamente hacia adelante, entrando lentamente en contacto con la pared. Sin embargo, se desarrolló una escena confusa. En el momento en que Liu Qimei entró en contacto con la pared se volvió ilusoria y permitió que Liu Qimei la atravesara. Este proceso fue increíblemente natural, como si ese muro no existiera. Durante este tiempo, Chenem también observó la expresión de Liu Qimei. Su expresión era completamente normal y no había anomalías. Por lo que parecía, ella realmente no vio nada y no estaba simplemente fingiendo. ¿Qué estaba pasando? Chenem miró la pared frente a él y extendió la mano con aire de prueba. Se podía sentir un sentimiento corporal a través de su mano. Podía sentir claramente lo que estaba tocando. Se sentía como una pared real. En ese momento, el corazón de Chenem tembló. Hermano aprendiz menor Chen, ¿no vas a venir? La voz de Liu Qimei sonó desde adelante. Liu Qimei y los demás ya habían entrado y estaban llamando a Chenem. Chenem instintivamente miró hacia arriba y una vez más se sorprendió. Delante, Liu Qimei y los demás estaban parados allí, pero se veían diferentes. El rostro de Liu Qimei estaba cubierto de heridas, y mientras estaba allí y agitaba la mano hacia Chenem con una sonrisa en su rostro, pudo ver que sus ojos estaban llenos de sangre. A su lado, los demás eran iguales. Sus cuerpos estaban cubiertos de heridas y sangre, haciéndolos parecer cadáveres. Sus rostros eran oscuros pero estaban sonriendo, lo que los hacía parecer bastante terroríficos. Aunque la mente de Chenem era bastante fuerte, sus pasos vacilaron mientras miraba. En la distancia, sonó un canto espeluznante. Fantasmas errantes que murieron hace mucho tiempo, ¿por qué estás deambulando y mi corazón perdido? ¿Cuándo volverás y, amado mío, cuándo volverás y estoy demorando en sueños, esperándote? Y era la voz de una niña, y sonaba tanto como la hermosa voz de una estrella, como también como un llanto de tristeza. El canto fue bastante fuerte y trajo consigo un rastro de frialdad, lo que hizo que los pelos de Chenem se erizaran. El canto fue acompañado por una neblina que se mantuvo en el aire circundante. Liu Qimei y los demás seguían sonriendo, y sus sonrisas parecían aún más aterradoras. Hermano aprendiz menor Chen, ¿no vas a venir? La voz fría continuó sonando. Chenem volvió a sus sentidos, su espalda cubierta de sudor frío. Sin embargo, mirando a Liu Qimei al frente, solo sonrió y dijo: no, no creo que lo haga. Hermana aprendiz principal, ya casi es hora. ¿No deberíamos irnos? Después de esto, sin esperar a que Liu Qimei y los demás respondieran, Chenem se volvió directamente y se fue. Después de que se fue, dentro del pequeño callejón, Liu Qimei y los demás se rieron fríamente antes de seguirlo. Después de salir del pequeño callejón con Chenem, volvieron a experimentar cambios. Chenem una vez más se volvió y vio que Liu Qimei y los demás habían vuelto a sus apariencias originales. Sin embargo, Chenem no sabía si era solo una ilusión, pero Liu Qimei parecía tener una imagen tenue de cómo se veía antes, lo que lo sorprendió bastante. ¿Y por qué querías irte tan rápido? Liu Qimei se sintió bastante confundido. No es nada. Al escuchar la voz familiar, Chenem sonrió. Deberíamos irnos. Bien. Al escuchar esto, Liu Qimei no dijo nada más y asintió. Después de esto, se fueron rápidamente. Y esa noche, al caer la noche, Chenem llegó una vez más a ese lugar. Más adelante, el pequeño callejón todavía estaba allí. Era solo que, por alguna razón, Chenem sintió que el pequeño callejón se había vuelto un poco más grande, como si se estuviera expandiendo. ¿Estoy viendo cosas?
No, no creo que lo sea. Chenem se sintió bastante cauteloso mientras pensaba para sí mismo. Decidió pecar de cauteloso al acercarse a esta misteriosa escena. Era mejor esperar y prepararse para lo peor. Un callejón en expansión y la escena durante el día y todo tipo de pensamientos aparecieron en la mente de Chenem. Al final, frunció el ceño y decidió hacer un experimento. Chenem se volvió y se fue, y regresó al cabo de un rato. Cuando regresó, tenía dos borrachos con él. Después de esto, caminó lentamente hacia el pequeño callejón. Cuando llegó a ese punto límite, empujó ligeramente a los dos borrachos hacia adelante. Los borrachos avanzaron tambaleándose unos pasos antes de caer. Después de esto, mientras Chenen observaba, sus apariencias cambiaron rápidamente. En sus rostros aparecieron huellas ensangrentadas, acompañadas de muchas heridas. La sangre se derramaba de las heridas y se podían ver huesos a través de algunas de ellas. Después de los cambios, las dos personas parecían cadáveres, con un aspecto increíblemente aterrador y espeluznante. Mirándolos así, Chenem frunció el ceño, pensando para sí mismo. Lo que había sucedido durante el día también les había sucedido a estas dos personas. Sin embargo, Chenem no sabía qué le pasaría si entraba. Quizás sucedería lo mismo, y quizás no. Después de todo, él era diferente a ellos. Podía ver este pequeño callejón y no solo veía una parcela de tierra vacía. Después de hacer este experimento, Chenem se frotó la frente y decidió hacer otro experimento. Gastó algo de dinero en contratar a algunas personas para sacar a los dos borrachos del pequeño callejón. Como era de esperar, después de que entraron, les sucedieron los mismos cambios, pero después de que salieron, todos los cambios desaparecieron. Capítulo 116. Registros del pasado. No sintieron nada. Chenem miró a las personas que se iban y frunció el ceño. Después de que salieron las personas que había contratado, les preguntó si habían sentido algo. Sin embargo, sus respuestas fueron todas iguales. Ninguno de ellos había sentido nada. Esas personas no entendieron por qué Chenem preguntaba estas cosas y simplemente sintieron que era una parcela ordinaria de tierra vacía. Al igual que Liu Qimei y los demás, no notaron los cambios en sus cuerpos en absoluto. Chenem no sabía qué tipo de poder podía torcer sus sentidos, o si él era el afectado, razón por la cual vio algo diferente. ¿Quién estaba siendo afectado? Chenem estaba reflexionando sobre esta pregunta. Normalmente, cuando todos los que te rodean no actuaban con normalidad y solo tú eras normal, significaba que estabas loco o que debías seguir siendo normal con calma. Chenem no sintió que estuviera loco, por lo que decidió mantener la calma y actuar con normalidad. Ya no se preparó para entrar en el pequeño callejón. Sin embargo, si tuviera la oportunidad, podría hacer más experimentos en el futuro. Pensando allí, se retiró lentamente y se fue. El tiempo pasó gradualmente. Durante los siguientes días, Chenem salía todos los días y caminaba por el área del pequeño callejón. Según sus observaciones, el pequeño callejón comenzó a sufrir cambios. Lo que Chenem había sentido antes no era una percepción errónea. A medida que pasaba el tiempo, el pequeño callejón realmente se hacía más grande. A medida que se hizo más grande, lo que vieron otras personas se volvió diferente. Todavía no podían ver el pequeño callejón, e incluso si la gente entraba, no podrían ver nada ni interactuar con él. Al igual que antes, cada vez que entraban en contacto con algo del pequeño callejón, lo atravesaban directamente como si el pequeño callejón no existiera. Su existencia no parecía afectar a nadie, y solo existía en silencio. La sensación de malestar en el corazón de Chenem se hizo mayor. Aunque el pequeño callejón no parecía muy amenazador, se hacía cada vez más grande a medida que pasaba el tiempo. Un día, cuando ocupara toda la ciudad, ¿qué pasaría? Chenem no pudo evitar preguntarse a sí mismo. Era evidente que este resultado definitivamente no sería nada bueno. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Chenem comenzó a hacer algunas conjeturas. Quizás la existencia de este pequeño callejón tuvo que ver con demonios. La familia de la que formaba parte Liu Yi parecía haber hecho una gran investigación sobre los demonios. Después de todo, la familia Liu había sido una familia que resistió a los demonios desde hace mucho tiempo. Después de que Chenem ingresó a la Solid Rock School, obtuvo información sobre los demonios. Incluso ahora, nadie conocía el origen de los demonios. Según los registros de la familia Liu, los demonios habían existido desde hace mucho tiempo. Nadie sabía de dónde venían, pero una vez que aparecían, se adherían rápidamente al cuerpo de una persona y la transformaban en un verdadero demonio. Una vez que se formó el demonio, crecería rápidamente y se volvería más fuerte a medida que matara. En aquel entonces, la tecnología no estaba muy desarrollada, por lo que la gente solo podía confiar en las artes marciales para derrotar a estos enemigos. Como tal, en generaciones pasadas, muchas criaturas habían sido masacradas por demonios. Por eso las artes marciales eran tan
prolíficas en este mundo y tenían un estatus tan alto. Solo después de que la tecnología había mejorado mucho y los humanos se hicieron más fuertes, la amenaza de los demonios se debilitó. Era solo que el poder y el número de los demonios también parecían aumentar. Como mínimo, según los registros de la familia Liu, aunque los demonios solían aparecer en el pasado, no aparecían con tanta frecuencia como ahora. Tampoco eran tan fuertes como los demonios ahora y no eran tan difíciles de tratar. Por alguna razón, esos registros hicieron que Chenen pensara en ese pequeño callejón. A medida que pasaba el tiempo, el número de demonios aumentaba, al igual que su poder, mientras que ese pequeño callejón también crecía. ¿Hubo algún tipo de conexión? Chenen no pudo evitar pensar para sí mismo. Chenen también encontró algunos otros registros en Solid Rock School. En el pasado, hubo algunos grandes maestros que habían alcanzado niveles sin precedentes. En los registros que dejaron esos grandes maestros, parecían poder ver débilmente el contorno de otro mundo. Durante los últimos años de esos grandes maestros, todos pasarían por algunos cambios. Algunos de ellos se volvieron locos como resultado, mientras que otros se volvieron fanáticos creyentes de Dios. Algunos fueron encontrados muertos de formas horribles a altas horas de la noche. Estos registros mostraban que había algunas existencias que habían estado escondidas durante mucho tiempo, observando en silencio el mundo humano. Eran misteriosos y fantásticos, y nadie sabía de dónde venían. Mucha gente tomó esos registros como bromas, pero Chenen los tomó increíblemente en serio y los memorizó. No sabía que las cosas que los grandes maestros habían visto eran las mismas que él había visto, pero esto le hizo sentir una increíble sensación de peligro. Si los registros de esos grandes maestros eran todos reales, entonces todos tenían una cosa en común, y era que fueron afectados por un poder especial, lo que resultó en finales horribles. Si el comienzo de ser afectado por ese poder fue ver otro mundo, entonces Chenen sintió un escalofrío en el corazón. Esto le sonaba increíblemente familiar a lo que le había sucedido. ¿Había encontrado lo que habían encontrado los grandes maestros anteriores? ¿Le pasarían esas cosas también a él? Chenen no pudo evitar preguntarse sobre esto. Se sentó allí durante mucho tiempo antes de dar un largo suspiro. Después de esto, miró hacia abajo. 2151. La familiar línea de texto apareció ante sus ojos. Si todo lo que había leído era cierto, entonces lo único que podía evitar ese destino parecía ser el simulador. Si pudiera volverse lo suficientemente fuerte, nada podría afectarlo. Quería esperar un poco más y, al mirar sus puntos, Chenen suspiró y tomó una decisión. Lo que había sucedido le hizo sentirse muy incómodo y nervioso. Para ganar más poder, solo podía renunciar a permanecer en el mundo real por más tiempo. Sin embargo, ya era hora de que quisiera volver a entrar de todos modos. Después de todo, había regresado al mundo real durante unos meses y se había reajustado nuevamente. Como tal, comenzar su próximo viaje ahora no sería tan malo. Después de tomar esta decisión, Chenen no dudó más. Después de esto, la interfaz de simulación comenzó a aparecer ante él, y vio el nombre Sorcerer World frente a él. Sin embargo, a diferencia de antes, había otro nombre al lado del mundo hechicero. Reino del Cielo Azul. Capítulo 117. Reino del Cielo Azul. Reino del Cielo Azul. Este era el segundo mundo que Chenen había desbloqueado. En el pasado, Chenen había ido al mundo de los hechiceros muchas veces, pero nunca antes había entrado en este nuevo mundo. Sería una buena oportunidad para probarlo. Azure Haven Real me suena bastante diferente al mundo hechicero y Chenen pensó para sí mismo. Al igual que el mundo de los hechiceros, el Reino del Cielo Azul cuesta 20 puntos para entrar. Para Chenen en ese entonces, 20 puntos había sido una gran suma, pero ahora, no era gran cosa. Has elegido entrar en el Reino del Cielo Azul y seleccione su identidad y unas palabras débiles aparecieron ante sus ojos y apareció la interfaz familiar. Familia ordinaria. Naces en una familia común. Tus padres son personas comunes y corrientes. Comparada con las familias aristocráticas, su situación familiar es normal. Puede ser un poco más pobre o un poco más rico, pero seguirá siendo normal. Todo sobre ti será sencillo y sin complicaciones. Puntos a intercambiar. 0 a 10,000. Familia aristocrática. Naces en una familia aristocrática. Tus dos padres son de familias aristocráticas o al menos uno de ellos lo es. Tu cuerpo tiene la sangre de un cultivador y tienes muchas más posibilidades de tener una raíz espiritual. Puntos a intercambiar. 100 a 100. 000 y familia de cultivadores. Naces en una familia de cultivadores. Ambos padres son cultivadores o al menos uno de ellos lo es. Heredas el poder de tus padres y naces con una raíz espiritual, además de tener un linaje noble. Puntos para intercambiar. 1,000 a 1,000,000 y aparecieron continuamente filas de palabras, después de lo cual apareció una nueva línea. Aleatorio.
Gaste 500 puntos para obtener una identidad al azar y al mirar las opciones que tenía frente a él, Chen se sintió bastante sorprendido. ¿Hay una opción aleatoria? En el pasado, el mundo hechicero no había tenido esta opción. ¿Fue este cambio debido al nuevo mundo o porque tenía más puntos? Después de todo, en el pasado, Chen no tenía 500 puntos. ¿Debería probarlo? Chen se sintió bastante interesado al considerar esta opción. Instintivamente quería probar esta opción. Aunque 500 puntos era una cifra bastante grande, podía permitírselo. Probémoslo. Al final, Chen dudó un momento antes de elegir esta opción. En un abrir y cerrar de ojos, se dedujeron 500 puntos. Después de esto, apareció una rueda enorme y giró lentamente. La mayor parte de la rueda era blanca y solo una minoría de la rueda era de otros colores. Después del blanco, el rojo ocupó la mayor parte del espacio. También había otros colores, y cuanto más oscuros eran, más raros eran también. Parece bastante simple. Chen asintió, entendiendo las reglas. Tenía sentido que las opciones con menos probabilidad valieran más. De nuevo fue algo que requirió suerte. Chen se preguntó si tendría suficiente suerte. La enorme rueda pronto comenzó a reducir la velocidad y se detuvo en un lugar determinado. Oro rojo. Al mirar el resultado final, Chen sonrió. El blanco ocupó la mayor parte del espacio, luego el rojo, luego el dorado. Aterrizar entre rojo y dorado fue bastante bueno, y parecía que se había beneficiado. ¿Le gustaría comenzar la simulación? Frente a él, aparecieron las familiares palabras. Chen asintió e inmediatamente perdió el conocimiento. Una luz nebulosa lo devoró todo mientras los recuerdos del pasado aparecían en su mente. Cuando Chen se despertó, descubrió que había venido a otro lugar. Delante de él había una vasta llanura, y había algunos carruajes viajando, con caballos viejos respirando pesadamente en la parte delantera. Chen estaba montando a caballo. Chen Yu era descendiente de la familia Chen de Great Qi, y era un guardaespaldas del rey de Liunan, Son Qi. Esta vez, habían dejado al Gran Qi para escoltar al príncipe Liunan al reino de Chu como rehén. En el camino, los bandidos atacaron continuamente, así como los 9 bandidos del norte, queriendo robar la procesión del carruaje del príncipe de Liunan. Chen Yu dirigió a los guardias para resistirlos, pero no pudieron derrotar a los 9 bandidos del norte y se vieron obligados a retirarse. Este comienzo y montado en el caballo y repasando los recuerdos de este cuerpo, Chen abrió los ojos y frunció el ceño. ¿Esto es bueno o malo? Ser perseguido tan pronto como comenzó se podría decir que es algo malo. Sin embargo, el poder que surgió a través de su cuerpo fue increíblemente real. Fue la primera vez que Chen tuvo tal poder justo después de descender. El trasfondo de este mundo era bastante parecido a los tiempos antiguos del mundo de Chen, y también estaba enfocado en las artes marciales. Era solo que en comparación con el mundo real, las artes marciales de este mundo eran mucho más exageradas. En este mundo, las artes marciales eran bastante piadosas y podían cambiar la forma de montañas y ríos, eso era lo que le decían los recuerdos del cuerpo de Chen. El cuerpo en el que había entrado Chen era el de alguien que era un artista marcial y pertenecía a una familia aristocrática, y no era nada débil. Sentado en su caballo, Chen golpeó casualmente. El poder recorrió su cuerpo antes de explotar, haciendo que su sangre ki estallara. Parecía que un solo golpe podría destruir rocas. Fue mucho más aterrador que el pico de Chen en la simulación anterior. Este era el poder del reino de iluminación marcial, y era increíblemente aterrador. Por cómo lo vio Chen, incluso después de convertirse en un gran caballero, enfrentando a su yo actual, no sería capaz de luchar en absoluto. A lo sumo, solo podría pelear durante unos 10 combates. Para él, tener tanta fuerza desde el principio, significaba que su suerte era bastante buena. Sin embargo, la situación en la que se encontraba Chen no era muy buena. En este momento, estaban siendo perseguidos. Los 9 bandidos del norte eran 9 expertos que habían alcanzado el gran logro en el reino de la iluminación marcial, y todos ellos eran más fuertes que su yo actual. El objetivo de estas personas era el príncipe Liunan, Son Qi, a quien Chen estaba escoltando actualmente. Esto esencialmente significaba que justo después de venir a este mundo, antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, tenía que luchar con 9 expertos que eran todos más fuertes que él. Esta situación fue increíblemente desventajosa. Chen no pudo evitar fruncir el ceño, se volvió y miró un carruaje al lado. Dentro del carruaje estaba el príncipe Liunan, la persona que Chen debía proteger. Chen comenzó a considerar si debía abandonar a este príncipe de Liunan. Si lo usara como cebo, ¿podría escapar con éxito? De los ataques anteriores, parecía que el objetivo de los 9 bandidos del norte era el príncipe Liunan, que estaba siendo enviado como rehén. Con un cebo tan grande, mientras Chen permaneciera discreto, debería poder escapar con éxito. En cuanto a su deber, a Chen no le importaba mucho eso. Si ni siquiera tuviera su vida, ¿de qué serviría cumplir con su deber?
Capítulo 118 Técnica de fundación. Después de un rato, Chen apartó la mirada del carruaje. No importa lo que hiciera, tendría que encontrar una oportunidad adecuada. Sir Chen. Mientras Chen pensaba para sí mismo, una voz sonó desde la distancia, interrumpiendo sus pensamientos. Chen levantó la cabeza, miró a lo lejos y vio a una niña. El aspecto de la niña era delicado y bonito, y vestía una túnica sencilla pero elegante. Tenía unos 15 o 16 años y aún no había madurado. Por lo que le dijeron los recuerdos de Chen, el príncipe Son Qi de Liunan también tenía esta edad. Señorita Li. Como siempre había hecho, Chen bajó la cabeza y preguntó. ¿Se ha despertado su Alteza? Durante el último ataque, un enemigo pudo acercarse al príncipe de Liunan. Aunque Chen había repelido a ese enemigo, el príncipe de Liunan había caído inconsciente. Parecía que ahora se había despertado. Sí. Al mirar a Chen, la expresión de la joven era respetuosa cuando dijo. Su Alteza se ha despertado y está preguntando por usted. Entiendo, asintió Chen y no dijo mucho más. Miró a su alrededor y se aseguró de que no hubiera anomalías antes de bajarse del caballo y caminar hacia el carruaje. ¿Es el comandante Chen? Después de acercarse al carruaje, sonó una voz, sonando un poco débil. Después de esto, la cortina del carruaje se apartó y la apariencia de un joven apareció ante Chen. El joven vestía una túnica dorada, que parecía bastante lujosa. Su rostro estaba bastante pálido y no tenía mucho color. No parecía estar en buenas condiciones. A pesar de esto, el joven tenía un aire único. A pesar de que estaba en una situación desesperada, todavía parecía algo confiado. Este joven era el príncipe Son Qi de Liunan, la persona a la que escoltaba Chen. Al mirar a este joven, Chen se sintió un poco sorprendido. No sabía si era una percepción errónea, pero comparado con el príncipe Liunan en sus recuerdos, este joven parecía un poco diferente. A pesar de que su apariencia no había cambiado, su actitud y aura habían cambiado mucho, haciendo que Chen sintiera que era bastante diferente. En comparación con la apariencia, cambiar el aura de uno era mucho más difícil. ¿Por qué este joven había cambiado tanto en tan solo unos días? Chen frunció el ceño por dentro y sintió que las cosas no eran simples. Sin embargo, Son Qi no sabía lo que estaba pensando Chen. Comandante Chen, ¿cómo está la situación en los alrededores? Son Qi preguntó con una expresión seria. Durante los días que Su Alteza ha estado inconsciente, algunos bandidos atacaron pero su subordinado los repelió. Recientemente, las cosas han estado bastante tranquilas. La expresión de Chen era tranquila y firme cuando dijo. Confío en que en unos días, Su Alteza debería poder regresar. No es tan simple. Al mirar a Chen, Son Qi negó con la cabeza, los 9 bandidos del norte son los soberanos de estas llanuras. Esos bandidos son solo sus exploradores. Ahora que han descubierto nuestra posición, lo más probable es que ataquen pronto y tal vez incluso esta noche. Esta noche y Chen frunció el ceño, tu subordinado ya ha comprobado y ha descubierto que no hay exploradores en los alrededores. Incluso si quieren encontrarnos, será bastante difícil ubicarnos en estas vastas llanuras y... Son Qi tosió un par de veces y su expresión se volvió un poco fría cuando dijo. ¿Pero qué pasa si hay espías en nuestra procesión y les están pasando información? ¿Qué? Chen se sorprendió y miró fijamente. Después de los ataques, el dueño del cuerpo de Chen sintió que algo era sospechoso y sospechaba si había alguien filtrando información al otro lado. Sin embargo, eso había sido solo una sospecha y no era tan seguro como Son Qi. En el pasado, Son Qi siempre se había visto débil y manso, y no tenía sus propias opiniones. ¿Por qué había cambiado tanto y tan rápido? Chen estaba bastante sorprendido por dentro, y su expresión también era de sorpresa. Comandante Chen y Son Qi tosió un par de veces antes de decir, ¿puedo confiar en ti? Por supuesto y Chen asintió con una expresión seria, su subordinado seguirá las órdenes que le dé Su Alteza. Son Qi asintió antes de decir, muy bien. Acércate. Chen se sintió un poco cauteloso, pero se acercó lentamente con una expresión seria. Son Qi presionó su mano contra la cabeza de Chen, y una ola de información inundó la mente de Chen. Esta información fue inicialmente bastante caótica pero pronto se organizó en personajes complicados, formando una técnica misteriosa y extraordinaria. Técnica de la Fundación Brigmon. Esto es. Los ojos de Chen se agrandaron mientras miraba a Son Qi en estado de shock. En este momento, su sorpresa no fue un acto basado en los recuerdos de este cuerpo, este mundo era un mundo de artes marciales, y los expertos en artes marciales podían mover montañas, derribar mares y enfrentarse a ejércitos enteros por sí mismos. Sin embargo, lo que Son Qi le había dado pertenecía a otro sistema. Era un sistema de cultivo que usaba el Qi espiritual para construir el cuerpo como base y esta era una técnica de cultivo y era extremadamente diferente a las técnicas normales de artes marciales. La familia real tiene muchas colecciones
frenesí. El rostro de Son Ki estaba pálido cuando miró a Chen En y dijo: esta fue una técnica de cultivo que recibí cuando era joven. Es el legado de un antiguo cultivador. Ahora, te doy esta técnica. Parecía que esas acciones habían consumido gran parte de su fuerza. De pie frente a él, Chen En guardó silencio. El legado de un antiguo cultivador y pensó en las opciones de identidad cuando ingresó al reino del cielo azul, una de ellas era una familia cultivadora. Parecía que al igual que en el mundo de los hechiceros, donde había hechiceros y caballeros, había cultivadores y artistas marciales en este mundo. Se preguntó qué tan diferentes serían. Te he dado mi posesión más valiosa. Me pregunto si el comandante Chen está dispuesto a darme toda su confianza y seguridad, dijo Son Ki mientras miraba a Chen En. Actualmente, se sentía increíblemente ansioso. Sabía que sus acciones eran increíblemente arriesgadas. Sin embargo, dada su comprensión de su situación y su confianza hacia Chen Yu, había elegido correr este riesgo. Chen En permaneció en silencio durante un rato antes de hablar. Estoy dispuesto a servir a su Alteza hasta la muerte. Dentro del carruaje, Chen En permaneció en silencio antes de levantar la cabeza y decir con seriedad: soy el guardia de su Alteza y debería servirle con lealtad a pesar de todo, y eso es suficiente para mí. Al escuchar esto, Son Ki sonrió. Sabía que dada la personalidad de esta persona, ya que había dicho esto, no habría ningún cambio. Este paso del plan había tenido éxito, y ahora Chen En se quedó en el carruaje un rato más antes de irse. Después de salir del carruaje, su expresión era la misma de siempre, como si nada hubiera pasado. Capítulo 119 decisivo. ¿Qué le pasa a esa persona? Después de bajarse del carruaje y pensar en lo que acababa de suceder, Chen En no pudo evitar fruncir el ceño. Aunque Son Ki era un príncipe, nunca había tenido sus propios pensamientos independientes y no era muy favorecido entre los muchos hijos del rey de Qi. Normalmente, se asustaba si hablaba mucho con Chen Yu. Sin embargo, hoy parecía completamente diferente. No solo dijo mucho, sino que también estaba completamente tranquilo. Conocía las circunstancias con claridad y podía actuar de inmediato, utilizando una técnica de cultivo preciosa para atrapar a Chen En. Chen En no pudo reconciliar a este príncipe de Liuna ni el de sus recuerdos. ¿Es discípulo de un inmortal? Pensando en lo que Son Ki había dicho, Chen En pensó para sí mismo. Parecía que esta persona era descendiente de un inmortal y un inmortal le había enseñado antes, por lo que conocía una técnica de cultivo. La forma en que había pasado la técnica de cultivo también fue a través de cierta habilidad. Sin embargo, Chen En sintió que algo estaba mal. Si realmente era el discípulo de un inmortal, ¿por qué estaría en una situación tan desesperada? Además, mientras estaba en peligro, ¿dónde estaba ese maestro inmortal suyo? Además, unos pocos bandidos ordinarios lo habían asustado hasta dejarlo inconsciente unos días atrás y Chen En continuó pensando para sí mismo mientras fruncía el ceño. Por cómo lo vio, tal vez Son Ki estaba actuando para que Chen En lo tomara en serio y no lo despreciara. Sin embargo, las acciones de Son Ki realmente respaldaron lo que estaba diciendo. Esa transmisión era una de ellas, y también había dicho que si Chen En tenía alguna dificultad para cultivar la técnica fundamental, podía preguntarle al respecto. Justo lo que está pasando, y la mirada de Chen En estaba tranquila pero por dentro se sentía increíblemente confundido. Dentro del carruaje, las emociones de Son Ki también estaban en confusión. Si las cosas tienen éxito o no depende de esta noche. Y dentro del carruaje, Son Ki suspiró levemente. Si las cosas son como en mi vida anterior y me capturan de nuevo y me atormentan antes de que finalmente recupere mi libertad, ¿cuál sería el sentido de que volviera de vivir? De hecho, el Son Ki actual era diferente al Son Ki del pasado. Su yo actual era completamente diferente, porque tenía décadas de recuerdos del futuro. En los recuerdos de Son Ki, esta noche, los 9 bandidos del norte atacarían con la ayuda de un espía entre ellos. Después de una intensa batalla, sería capturado y llevado ante los 9 bandidos del norte. Sería encarcelado durante 15 años antes de que pudiera encontrar la oportunidad de escapar. Durante esos 15 años, sufriría un inmenso tormento a manos de los 9 bandidos del norte antes de poder irse y comenzar de nuevo. Para entonces, el Gran Ki había perecido y encontró la verdad en las ruinas del Gran Ki. Había una razón por la que los 9 bandidos del norte lo habían atacado. Habían sido empleados por la reina de Qi. En cuanto a cuál era la razón, Son Qi no lo sabía. Todo lo que sabía era que si no hacía nada, sería prisionero durante los próximos 15 años. Esta vez, es posible que no tenga la suerte de sobrevivir 15 años y escapar. Como tal,
tuvo que cambiar esta situación. En este momento, su única esperanza para cambiar la situación era el comandante Chen. El comandante Chen provenía de la familia Chen y era una figura excepcional. Por lo que recordaba Son Qi, el comandante Chen había sobrevivido al ataque esta noche y pudo escapar. En las siguientes décadas, el comandante Chen obtuvo algunas oportunidades y se convirtió en una figura importante. Mientras estuviera dispuesto a protegerlo, con los propios planes de Son Qi, tal vez podría escapar de este peligro. Mientras pudiera dejar este lugar, con la comprensión de Son Qi hacia el futuro, podría recuperar rápidamente su cultivo y obtener muchas oportunidades fortuitas. Cuando llegara ese momento, podría correr al cielo y hacer lo que quisiera. En mi vida anterior, cuando recuperé mi libertad, el gran Qi ya había perecido. Sin embargo, en esta vida y pensando en cómo había sido encarcelado durante 15 años debido a la reina de Qi, una mirada de odio apareció en los ojos de Son Qi. Mientras pensaba para sí mismo, escuchó unos pasos del exterior. Su Alteza. Afuera, la voz de Chen sonó. Está oscureciendo. Deberías prepararte para descansar. Chen sonaba bastante sincero. Son Qi entendió rápidamente las intenciones de Chen. Por la noche, todos a su alrededor se habían quedado dormidos. Una hoguera todavía estaba encendida, y Chen se sentó frente a ella solo, con una mirada pacífica en su rostro. La noche comenzó más oscura, pareciendo bastante turbia. Después de un rato, Chen se levantó silenciosamente y miró el carruaje. En las profundidades de la noche se escuchaban los cascos de los caballos, acompañados de gritos. Al escuchar estos sonidos, Chen volvió a sus sentidos y miró a lo lejos. Ha comenzado, dijo con una expresión seria. Son Qi se acercó a él y también miró a lo lejos con una expresión sombría. Los dos habían abandonado la procesión sin que nadie más se diera cuenta, y habían venido aquí. Esas personas vinieron tal como su Alteza dijo Chen. Es una lástima. ¿Y qué lástima hay? Mirando a lo lejos, la expresión de Son Qi era difícil de determinar. Algunos de ellos eran inocentes y también fueron abandonados por nosotros dijo Chen con una expresión tranquila. Los espías del enemigo probablemente se encontraban entre esas personas, pero incluso Son Qi no sabía quiénes eran. Además, al escapar por sus vidas, cada persona extra que traían los presionaría más. Por eso habían dejado definitivamente atrás a todos los demás. Entre los que dejaron atrás, probablemente había espías, pero la mayoría de ellos probablemente eran personas inocentes. Era fácil adivinar cuál sería su resultado. No teníamos otra opción y Son Qi suspiró, incluso si estuviéramos allí, nada cambiaría y por lo que Son Qi recordaba, uno de los 9 bandidos del norte había actuado personalmente en este ataque, y era un artista marcial en gran realización en el reino de iluminación marcial. Enfrentarse a un artista marcial así, incluso si se hubieran quedado, no habrían sido rival para él. En realidad, basado en la historia original, enfrentando un ataque de un artista marcial como este, solo Chen Yu había podido escapar. Todos los demás, incluido Son Qi, habían sido capturados y no habían podido tomar represalias en absoluto. Vamos. Después de mirar por un momento, Son Qi miró a Chen y dijo. Solo estamos a salvo temporalmente. Después de un tiempo, se pondrán al día en algún momento. Incluso si no hubiera más espías entre ellos, eso no significaba que estuvieran completamente a salvo. Como mínimo, había métodos en este mundo para encontrar personas, por lo que estaban lejos de estar a salvo en este momento. Capítulo 120. Inversión. Caminaron por las llanuras durante mucho tiempo. Habían pasado muchos días. Después de tantos días, nada había cambiado, las llanuras seguían en calma y, aparte de ellos dos, no había nadie más. Era como si fueran los únicos dos en las llanuras. Chen no creía que este fuera realmente el caso, pero dado que nadie los había encontrado, esto era naturalmente bueno y no podía quejarse. Cayó de nuevo la noche. El cielo se oscureció y la luna se volvió más brillante, y Chen se quedó solo mientras miraba la luna brillante en el cielo. La luz de la luna era muy brillante y la luz plateada de la luna caía en cascada y cubría la tierra. Bajo la luz de la luna, Chen controlaba trozos de ki espiritual plateado y se fusionaban lentamente en su cuerpo. Cuando el ki del espíritu plateado se fusionó con su cuerpo, inmediatamente ocurrieron algunos cambios en el cuerpo de Chen. En cierto lugar debajo de su pecho, había algún tipo de poder que se estaba alimentando, preparándose para explotar. Este fue el resultado del cultivo de Chen durante el último período de tiempo. Después de recibir la técnica de la Fundación Brick Moon,
Chen había intentado cultivarla y reunir energía espiritual. La técnica de la Fundación Brickmon fue una técnica de la Fundación que utilizó la sangre del ki del cuerpo como base para controlar el ki espiritual. Si uno quería cultivar esta técnica de base, primero necesitaba un cuerpo poderoso. Cuanto más fuerte era el cuerpo de uno, más rápido sería capaz de cultivar esta técnica fundamental. Chen no tuvo ningún problema a este respecto. Después de todo, él era alguien con el cultivo del reino de iluminación marcial y su cuerpo era más fuerte que cualquier cuerpo que hubiera tenido. Solo un ligero temblor de su sangre ki podría sacudir los alrededores. Fue increíblemente poderoso. Usar un cuerpo tan poderoso para cultivar la técnica de la Fundación Brickmon no fue un problema en absoluto. Sin embargo, además de tener un cuerpo poderoso, también se necesitaba un alma fuerte. Por cómo lo vio Chen, lo más probable es que la supuesta alma fuera la mente. Chen tampoco tuvo problemas a este respecto. Después de que Chen descendió, aunque la fuerza de su cuerpo no había aumentado mucho, su mente era increíblemente fuerte. Su poderosa mente y cuerpo hicieron que su progreso en la técnica de la Fundación Brickmon fuera mucho más rápido de lo que esperaba. Quizás por eso esta identidad es tan valiosa y, al pensar en su progreso en los últimos días, Chen pensó para sí mismo. Su velocidad de cultivo en los últimos días fue simplemente demasiado asombrosa. No importa cómo trató de explicarlo, había obtenido una comprensión preliminar de la técnica de la Fundación Brickmon en solo unos días, e incluso había internalizado con éxito el ki espiritual. Parecía tener un talento increíble en este sentido, y era como si tuviera una bendición divina al cultivar. De hecho, no parecía ser solo para la técnica de fundación, sino también para otras cosas. En los últimos días, Chen también había intentado cultivar la técnica de forja corporal. En solo unos días, el progreso que había logrado era asombroso. Parecía que, además de tener una buena base, este cuerpo tenía un talento extremadamente fuerte. Podría aprender cualquier cosa con increíble facilidad. Al principio, Chen se sorprendió bastante al principio, pero gradualmente se fue acostumbrando. Después de todo, era una identidad de oro rojo increíblemente rara a la que había obtenido. Definitivamente era especial a su manera, por lo que era de esperar. Por otro lado, Son Ki tampoco pareció sorprenderse por el progreso de Chen, como si lo esperara por completo. Durante este periodo de tiempo, Chen también había hecho conjeturas sobre los cambios en Son Ki. Era imposible que alguien cambiara tanto y tan rápido sin ninguna razón. Como tal, había algunas posibilidades para esto. La posibilidad más probable parecía ser que lo hubieran poseído. Los cultivadores de este mundo tenían todo tipo de técnicas incomprensibles, y algunos podían permitir que los cultivadores poseyeran Son Ki. De lo contrario, ¿cómo podría haber cambiado tanto la personalidad de Son Ki en solo unos días y para que él pudiera sacar fácilmente una técnica de cultivo? Por supuesto, había otras posibilidades, pero ninguna parecía tan probable como esta. Técnicamente hablando, no estaba muy lejos. Son Ki había sido poseído por su yo futuro. Chen también había pensado en planes para el futuro. Este mundo tenía artistas marciales y cultivadores. En este momento, a través de Son Ki, había obtenido una técnica de cultivo. No había sido fácil aprovechar esta oportunidad, por lo que, naturalmente, tenía que aprovecharla bien. Al menos necesitaba recopilar información y técnicas para prepararse para su próxima simulación. Como tal, Son Ki, que había sido poseído, era el enfoque de Chen. Dado que esa persona había podido poseer Son Ki, lo más probable es que fuera un cultivador y una figura importante. Naturalmente, una figura tan importante tendría mucha información y técnicas. Quedarse a su lado por ahora no tendría inconvenientes. Pase lo que pase, al menos no perderé. Sentado frente a un área vacía y mirando la tienda frente a él, Chen pensó para sí mismo. Había gastado 500 puntos en esta simulación. Esta fue la primera vez que Chen había gastado tanto en una simulación antes, pero Chen no tenía expectativas extremadamente altas para esta simulación. Sería feliz siempre que pudiera recuperar la cantidad de puntos que había gastado originalmente. Parecía que no estaba demasiado lejos de este objetivo. Solo la técnica de la Fundación Brickmon casi valió la pena. Agregando a la existencia de Son Ki, si pudiera obtener gradualmente más información y técnicas de él, lo más probable es que pronto pueda alcanzar el punto de equilibrio. Chen se frotó la barbilla y pensó para sí mismo. Por lo que parecían las cosas, el punto de equilibrio no sería un problema. Actualmente, Chen estaba pensando si quería seguir invirtiendo en esta simulación actual. Mientras pensaba, dos cartas aparecieron ante él. Ambos eran de color blanco con un poco de rojo y tenían diferentes palabras. Técnica básica de forja corporal. Talento de caballero. Son solo grado blanco-rojo. Al mirar estas dos cartas,
Chenen pensó para sí mismo. Al igual que su identidad, las cosas que recibió de la rueda de premios se dividieron en diferentes colores y diferentes grados. Tanto la técnica básica de forja corporal como el talento de caballero eran blancos con un poco de rojo, que estaba muy por debajo del rojo dorado de su identidad. Chenen miró las cartas y tomó una decisión. Vamos a intentarlo. Mirando a Son Qi a su lado, sonrió y pensó para sí mismo, espero que no me hagas sufrir una pérdida. Con un pensamiento de Chenen, las dos cartas descendieron rápidamente y se fusionaron lentamente en su cuerpo. La carta de técnica básica de forja corporal tuvo la reacción más rápida. Una gran energía fluyó hacia el cuerpo de Chenen y, en un instante, Chenen sintió como si su cuerpo hubiera pasado por algún tipo de bautismo. Su poderosa sangre Ki volvió a surgir y se hizo aún más fuerte. Cuando Chenen fusionó la técnica básica de forja corporal en su cuerpo también heredó su cultivo de compleción. Esto pareció provocar una reacción en cadena en su cuerpo. En comparación con la fuerza que tenía este cuerpo, el mero poder de compleción de forja corporal parecía un poco débil. Sin embargo, a diferencia de las artes marciales de sangre Ki que este cuerpo cultivaba, la técnica de forja corporal del mundo real era más holística. Aunque las técnicas básicas de forja corporal eran realmente básicas, dado que se habían desarrollado con la ayuda de la ciencia moderna, podían ayudar a una persona a establecer una muy buena base. Como tal, combinado con el cuerpo de Chenen, creó una reacción única. A medida que el cultivo de compleción de forja corporal de Chenen regresó a él, algunas partes de su cuerpo que nunca habían sido entrenadas se volvieron gradualmente más fuertes, comenzando desde pequeños lugares que se extendían al resto de su cuerpo.